Nos ubicamos en el monte Olimpo, vemos a Kratos, y a la diosa Atenea. La mencionada le estaría reclamando a Kratos, para que le dé el poder de la esperanza. Kratos no quiso devolver aquel poder, así que el fantasma de Esparta, se atravesó el pecho con la espada del Olimpo y expulsaría el poder de la esperanza. Pero Kratos no se había dado cuenta, que la espada del Olimpo había hecho una pequeña grieta atrás de él. Atenea no vio aquella grieta, así que se acercó al espartano. Me decepcionas, espartano. Atenea violentamente quitaría la espada del Olimpo del estómago de Kratos, para luego Atenea irse del lugar. Pero en ese momento, la pequeña grieta, crecería de tamaño haciéndose un portal, absorbiendo al espartano, junto a la espada del Olimpo. Minutos después. Vemos a Kratos cayendo a una gran velocidad, en un agujero negro. Kratos abriría sus ojos, y lo único que pudo ver, que todo a su alrededor era de un color negro. El espartano miró hacia abajo viendo que estaba cayendo a una gran velocidad. Pero en ese momento el espartano quedaría inconsciente, pues estaba muy herido, y poco a poco estaba regenerando su enorme herida del estómago. En el mundo de Dragon Ball, vemos a Goku y Freezer, enfrentándose. La batalla era brutal, con ambos chocando puñetazos y patadas. Mientras sucedía la batalla de Goku vs Freezer, nos ubicamos con Kratos. El espartano caería del cielo, a una gran velocidad chocando hacia el piso, haciendo un enorme cráter. Kratos abriría sus ojos, lo único que miraba que el cielo era de un color verde. El espartano ni se sorprendió, él ya había visto el cielo del inframundo y que fuera el cielo de verde, no era de sorprenderse. Kratos se levantó del suelo, el espartano estaba muy sorprendido, ¿cómo era posible que estuviera con vida? Kratos miró que la espada del Olimpo estaba en el suelo. Kratos levantó la espada del Olimpo y lo guardaría. Kratos se preguntó a sí mismo en dónde estaba. Este lugar era algo extraño, pero en ese momento, Kratos recordaría lo que pasó en el agujero negro. Maldición, ¿acaso estoy en otro mundo? Creo que cargué mucho poder en la espada del Olimpo y tal vez, pude hacer una grieta. En ese momento, Kratos saldría del cráter, y miró que estaba en una isla o eso parecía. Pero en ese momento, Kratos, escucharía sonidos de puñetazos y patadas, y de bolas de energía. Kratos miró, que eran dos sujetos peleando y lanzando bolas de energía. A Kratos le parecía interesante la forma de pelear de esos dos sujetos, así que se quedaría viendo el combate de Goku vs Freezer. Con Goku y Freezer, el Saiyajin criado en la Tierra, usaría el Kaioken aumentado a 10 veces, para enfrentarse a Freezer, pero el demonio del frío, le daría una gran paliza, enviándolo a chocar así una montaña, y perdiendo el Kaioken. El Saiyajin se levantó del suelo, pero ya estaba muy herido. Freezer a ver a Goku, en ese estado, cargaría en sus dedos un poderoso rayo de ki, y lo lanzó hacia Goku, pero el mencionado lo esquivaría con mucha dificultad. Pero el rayo chocaría hacia una montaña, partiéndolo en dos. Kratos miró que el rayo iba a chocar donde estaba. Tendré que desviar este ataque, dijo el fantasma de Esparta, y este le da un puñetazo al rayo de ki, desviando la técnica, y esta chocaría hacia el agua. Goku y Freezer se sorprendieron. Estos se preguntaron quién desvió aquella técnica, hasta que pudieron ver a un sujeto, de piel blanca, y lleno de cicatrices. ¿Cómo diablos pudo desviar aquel ataque?, dijo el demonio del frío un poco sorprendido en sus pensamientos. ¿Cómo no pude sentir su presencia?, dijo el Saiyajin criado en la tierra sorprendido. Oye, tú vete de este lugar, Freezer es muy peligroso, dijo Goku gritando hacia el espartano. Freezer sin decir nada le lanzó un poderoso rayo de ki hacia Kratos, con la intención de matarlo. A Freezer le pareció una molestia la presencia del espartano. Kratos esquivó el rayo de ki, con mucha facilidad. Kratos a una gran velocidad le agarró el cuello de Freezer. ¿Se puede saber qué demonios me ibas a hacer? Si quieres que te perdone la vida, me responderás lo siguiente. Necesito información de este lugar, ¿me lo dirás a las buenas, o a las malas?, dijo el fantasma de Esparta, viendo fijamente a Freezer. ¿Pero qué? ¿En qué momento llegó aquí, y cómo puede agarrar a Freezer como si nada?, dijo Goku viendo hacia Kratos. Freezer intentaría liberarse pero era inútil, así que este aumentó su poder hasta el 70% de su poder, y este le da un puñetazo a Kratos, en el rostro. El mencionado retrocedería un poco por el impacto del golpe. ¿Pero quién es este sujeto? La fuerza que tiene, no es normal, hasta me hizo aumentar mi poder hasta el 70%, dijo Freezer en su mente. Kratos se molestaría por el golpe que le dio Freezer, y este iba a atacarlo, pero Goku se puso al frente del espartano.
¿Tú quién eres? Me queda claro que no eres de este planeta, ya cállate, yo solo quiero saber qué lugar es este, y me lo dirán por las buenas, o por las malas, dijo el fantasma de Esparta poniéndose en pose de combate. Jajaja, ¿acaso pretendes enfrentarme a mí? Si quieres información la tendrás que sacar por la fuerza, dijo Freezer con una mirada de superioridad. ¿A con qué va a ser así? Dijo el fantasma de Esparta sacando sus espadas del exilio. Jajaja, no me digas que me vas a hacer daño con tus espadas. Eso lo veremos. Dijo Kratos, yendo a atacar a Freezer, el mencionado igual atacaría a una gran velocidad. ¿Quién será ese sujeto, y cómo puede mantener una batalla contra Freezer? Dijo Goku viendo cómo Kratos y Freezer empezaron a intercambiar muchos golpes. Espero que no sea un nuevo enemigo, no creo que pueda derrotar a Freezer, si pudo aumentar su ki, cuando se liberó del agarre de ese tipo. Recuerdo cuando Freezer dijo, que solo estaba luchando conmigo con su 50%, demonios, tendré que hacer la Genkidama, voy a aprovechar este tiempo mientras esos dos pelean, dijo Goku levantando sus manos. Mientras tanto con Gohan, Krillin y Piccolo, estos igual están sorprendidos, ¿cómo es posible que de la nada aparezca un sujeto, y pueda mantener un combate contra Freezer? Krillin se preguntó por qué no se le podía sentir su ki. Piccolo dijo que sí se le podía sentir su ki, pero es difícil de sentirlo. Gohan solo dijo que tenía razón. Los guerreros del otro mundo, igual están sorprendidos. Kaio-sama estaba serio, pues la presencia del fantasma de Esparta, le pareció demasiado extraño, en ningún momento lo pudo ver, cuando apareció. Volvemos con el espartano, Kratos y Freezer, están intercambiando muchos puñetazos, hasta que Kratos le da un poderoso puñetazo en el estómago de Freezer, haciéndolo escupir sangre. Kratos aprovechó eso, y atacaría con sus espadas del exilio, haciéndole muchos cortes con las espadas, y le da un puñetazo en el rostro de Freezer enviándolo a volar, chocando así a una montaña. Increíble, este tipo está superando a Freezer, dijo Goku sorprendido. Kratos se acercó donde chocó Freezer, pero el mencionado ya no estaba en aquel lugar. ¿Qué? ¿En dónde está? Aquí estoy, dijo el demonio del frío paralizando a Kratos, pero qué demonios, no me puedo mover. Ahora verás, maldito. Luego de decir eso, Freezer le da una fuerte patada a Kratos, enviándolo a volar. Kratos intentaría liberarse pero era inútil, pero en ese momento, Freezer le daría muchas patadas a Kratos, como si fuera pelota, por varios segundos, hasta que Freezer le da otra patada, enviando a volar a Kratos, chocando hacia el suelo creando un gran cráter. Maldición, ese maldito de Freezer usó la misma técnica contra mí, ya falta poco para terminar la Genkidama, aguanta un poco más, dijo Goku refiriéndose a Kratos. El demonio del frío se acercó así a Kratos, y este dijo, vaya, pobre de usted, llegó su hora, prepárate a morir, dijo Freezer creando una bola de ki. Ya es suficiente, dijo el fantasma de Esparta, dio un poderoso grito activando por primera vez la furia de Esparta, liberándose del parálisis. Pero qué demonios, dijo Freezer sorprendido, empezando a sentir un instinto asesino del fantasma de Esparta. ¿Qué? Su ki acaba de desaparecer, demonios, ¿quién es ese sujeto? Cuando acabe con todo esto tendré que preguntarle. Volvemos con el espartano, Kratos miró fijamente a Freezer, y este dijo, yo solo quería información. Kratos agarró por el cuello a Freezer, Kratos sacó una espada del exilio, será mejor que me digas de una vez qué lugar es este, o si no. Kratos puso una espada del exilio en el cuello de Freezer, tendré que matarte de una vez, maldito, suéltame, dijo Freezer intentando liberarse, pero era inútil, así que este con su cola agarró el brazo de Kratos, el mencionado se distrajo. Freezer sin perder tiempo, le da un poderoso puñetazo a Kratos, que lo hizo retroceder varios metros. Ya fue suficiente, haré pedazos este maldito planeta con todos ustedes, dijo el demonio del frío, furioso creando una bola de energía, elevándose al cielo. Kratos al ver lo que iba a ser Freezer, iba a atacarlo, pero en ese momento, ya está lista, dijo Goku lanzando la Genkidama. ¿Qué? ¿En qué momento ese maldito Saiyajin hizo eso? Dijo Freezer impactado, la podré resistir. Dijo Freezer intentando frenar la Genkidama pero era inútil, y este fue impactado hacia el agua junto a la Genkidama, y en ese momento la Genkidama explotaría, haciendo una enorme explosión por todo el lugar. Kratos saldría volando chocando hacia una montaña. Minutos después. Podemos ver a Gohan y Krillin, estos dos estarían buscando a Goku y Piccolo. ¿Qué habrá pasado con ese sujeto? Tal vez murió con el impacto de la Genkidama, dijo Krillin viendo hacia el agua.
No lo creo, como dijo el señor Picoro, se le puede sentir su ki, pero es difícil de sentirlo, dijo Gohan. Oye Krillin, ahí está mi papá y el señor Picoro, dijo Gohan yendo donde estaban Goku y Picoro, estos dos saldrían del agua con un poco de dificultad. Desde aquí pasaría lo mismo que en la historia original, hasta que Goku preguntó lo siguiente. ¿Qué le pasó a ese sujeto de piel blanca? Tienes razón, ese tipo fue capaz de mantener un combate contra Freezer, hasta creo que lo supero cuando usó ese estado de fuego, dijo Picoro refiriéndose a la furia de Esparta. Lo más curioso fue que no se le podía sentir el ki cuando usó ese estado, dijo Goku. Pero en ese momento, el fantasma de Esparta saldría del agua. Kratos vio por todo a su alrededor que todo el lugar había sido destruido por esa enorme bola de energía. Kratos pudo ver a Goku y sus amigos, que estos se podrían en pose de combate, pues no sabían si el fantasma de Esparta era una amenaza. Kratos se acercó donde estaban Goku y los demás. ¿Quién fue el que lanzó esa enorme bola de energía?, dijo el fantasma de Esparta furioso, pues en la explosión sufrió mucho daño, se le podía notar que su cuerpo estaba con rasguños, y algunas partes de su cuerpo estaban con manchas de sangre. Goku iba a hablar, sin embargo, un rayo mortal fue lanzado hacia Kratos, impactando en su espalda. Kratos no pudo ver aquel ataque, y este saldría volando violentamente chocando contra una montaña, y la montaña sería destruida al instante por el impacto, y Kratos caería hacia el agua. ¿Qué?, dijeron Goku, Picoro, Gohan y Krillin, sorprendidos. Estos cuatro pusieron sus miradas donde habían lanzado aquel ataque, pudiendo ver a Freezer malherido. El demonio del frío, sin decir nada, lanzó otro rayo mortal a la dirección donde estaba Goku, con la intención de matarlo, pero Picoro empujó a Goku, siendo este que recibió el rayo, cayendo al suelo al borde de la muerte. Por un momento pensé que había abandonado este mundo. El gran Freezer estuvo a punto de morir. Luego de decir eso, Freezer elevó a Krillin hacia el cielo y luego lo hizo explotar. Goku quedó impactado, jajaja, el siguiente será ese pequeño. Goku se había transformado en el legendario Super Saiyajin, dejando impactados a Gohan y a Freezer. Gohan, llévate a Picoro y vuelve a la Tierra, rápido Gohan, antes que pierda la poca razón que me queda, dijo el Super Saiyajin furioso, haciendo que Gohan rápidamente se lleve a Picoro del lugar. Goku se puso en pose de combate, con la intención de luchar contra Freezer. Sin embargo, Kratos, el fantasma de Esparta, le clavaría una espada del exilio en el estómago de Freezer, haciendo que este escupa sangre. Kratos sacaría la espada del estómago de Freezer, intentando cortarle la cabeza. Sin embargo, Goku Super Saiyajin le daría un tremendo puñetazo a Kratos en el rostro. El espartano saldría volando cayendo al suelo, ya que no se esperó ese golpe. Kratos un poco se sorprendió al ver a Goku en Super Saiyajin, ya que su color de cabello había cambiado de color. Yo seré que acabe con Freezer. Será mejor que no te metas en esto. Si quieres información, yo luego te lo daré, después de matar a Freezer, dijo Goku serio viendo fijamente a Kratos. El espartano, al notar que Goku tenía asuntos pendiente con Freezer, algo molesto aceptaría. Freezer estaba sorprendido a volver a ver a Kratos, pues pensaba que ya estaba muerto, pero aún más se sorprendió al ver al Super Saiyajin. Pero porque sufrió ese cambio, los Saiyajin solo puede ser monos gigantescos. ¿Qué significa esto? Kratos a lo lejos está viendo lo que sucedía. ¿Qué lugar es este?, dijo el espartano aún confundido. Será mejor investigar, dijo el espartano sacando las alas de Ícaro, retirándose volando de aquel lugar. Freezer vio que Kratos se estaba yéndose. Freezer pensó que el espartano estaba escapando, y dijo lo siguiente. Jajaja, no te dejaré escapar, maldito.
dijo el demonio del frío intentando crear un rayo de la muerte, para matar a Kratos, pero en ese momento, Goku se teletransportó apareciendo adelante de Freezer, el mencionado se sorprendió, Goku fuertemente lo agarró por la muñeca y dijo lo siguiente. Será mejor que te calmes, maldito asesino. Te atreviste a matar a Krillin. Freezer intentaría liberarse pero era inútil, Goku soltó a Freezer, el mencionado retrocedería un poco. ¿Por qué tienes tanta fuerza? No puede ser, ¿acaso tú eres? Volvemos con el espartano. Kratos estaba volando por todo el planeta, en todo ese tiempo, pudo ver algunas aldeas de Namekusei, viendo los cadáveres de los mencionados, Kratos un poco se sorprendió, pues nunca vio a ese tipo de seres. Ahora estoy seguro que este no es mi mundo, dijo el espartano aún volando. Volvemos con Goku y Freezer. Ya está bien Freezer, has logrado enfurecerme dijo Goku yendo a atacar a Freezer, maldito Saiyajin te arrepentirás en enfrentarme a mí, dijo Freezer yendo a atacar a Goku, ambos chocaron un poderoso puñetazo, saliendo volando por el impacto del golpe, eres responsable de la muerte de mucha gente inocente, como mi amigo Krillin. Como si los Saiyajin no tuvieran también las manos manchadas de sangre, sí, y lo pagaron por ello. Gracias a mí, los exterminé como la plaga que eran. Y ahora te voy a exterminar a ti. Gusano, ríndete ya Saiyajin, ríndete de una vez Freezer, estás acabado. No pienso tolerar esto, no voy a perder contra un Saiyajin, después de matarte, el siguiente será ese calvo. Ja, mira quién habla. Cállate. Volvemos con Kratos. Kratos aún está volando, vio que todo el planeta era igual, con pequeñas montañas, y un gran río verde. ¿Dónde están las personas de este mundo? Dijo el espartano confundido. Pero en ese momento, todo el planeta empezó a temblar. ¿Qué? ¿Por qué el lugar está temblando? Kratos no sabía que Freezer había lanzado una enorme bola de energía para destruir el planeta. Kratos rápidamente empezó a volar. ¿Qué demonios está pasando? Dijo el espartano viendo que las montañas, colinas, y rocas, se destruyeron, y la lava empezó a salir. Kratos a lo lejos pudo ver que una mujer iba a caer a la lava, Kratos no le iba a dar importancia, pero pensó lo siguiente. Tal vez ella tenga información, dijo el espartano y rápidamente salvó a la chica de caer a la lava. Gracias, por salvarme, estuve a punto de morir. Bulma vio el rostro de Kratos, esta se asustó, pensando que era un soldado de Freezer. Suéltame, suéltame, dijo Bulma intentando liberarse. No te haré daño, dijo el espartano serio. ¿En serio? Sí, pero me tendrás que decir qué lugar es este. ¿Cómo no vas a saber qué planeta es este? Dijo Bulma confundida. Kratos dejó a Bulma en un lugar seguro. Gracias por ayudarme, y como me preguntaste, este es el planeta Namek, eso es lo único que sé, dijo Bulma. Kratos sin decir nada se retiró del lugar. Minutos después. Al menos sé que este no es la Tierra, dijo el espartano. Kratos a lo lejos pudo ver a Freezer que este iba a ser un rayo de la muerte para matar al niño Saiyajin, pero en ese momento, Kratos le dio un poderoso puñetazo a Freezer en el rostro. Freezer violentamente chocaría así a una pared de roca y la pared sería destruida al instante por el impacto. Niño, será mejor que te vayas de aquí, dijo el espartano y rápidamente se acercó donde chocó Freezer. ¿Qué? Dijo Freezer sorprendido, pues en ningún momento se esperó ese golpe. Maldito eres tú, dijo Freezer viendo al fantasma de Esparta. Maldito, ¿cómo te atreves en darme un golpe? ¿Dónde está ese sujeto de cabello rubio? Dijo Kratos serio. Jajaja, ese maldito Saiyajin está muerto, y tú eres el siguiente, dijo el demonio del frío aumentando su poder hasta el 100%. Kratos se molestaría, pues aún necesitaba más información. Prepárate a morir maldita lagartija, dijo el fantasma de Esparta, yendo a atacar a Freezer. Eso lo veremos miserable insecto, dijo Freezer yendo a atacar a Kratos. El demonio del frío rápidamente le dio un poderoso puñetazo a Kratos, en el rostro, el mencionado retrocedería un poco por el impacto del golpe, Kratos se molestaría, y pisó fuertemente la cola de Freezer, y luego le da muchos puñetazos, y con sus espadas del exilio le hace muchos cortes con las espadas por varios minutos, Freezer retrocedería varios metros, sufriendo mucho daño y algunas quemaduras, por el fuego que provocaban las espadas del exilio. Maldición, esas espadas no son normales, ¿cómo es posible que esas espadas me hagan daño, y que provoquen fuego? Maldición quema mucho, dijo Freezer quejándose del dolor y sorprendido en sus pensamientos. Ya fue suficiente, dijo el demonio del frío, y este le da un puñetazo y una fuerte patada a Kratos. El mencionado saldría volando chocando contra una casa de los Namekusei.
Freezer rápidamente le lanzó muchas bolas de ki a la dirección donde chocó Kratos. El mencionado saldría de aquella casa. Kratos vio muchas bolas de ki que iban donde está, así que el fantasma de Esparta, con el vellocino de oro, usó el contraataque, devolviendo aquellas bolas de energía a Freezer. El mencionado con mucha dificultad esquivó aquellas bolas de ki. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso?, dijo el demonio del frío sorprendido. Freezer rápidamente fue a atacar a Kratos, el mencionado igual atacaría. Ambos chocaron un puñetazo, que mandaría todo a la mierda, pues la onda que provocó ambos golpes, provocó que todo el lugar sea completamente destruido. Kratos y Freezer caerían hacia al mar del planeta Namek. Estos dos rápidamente saldrían del agua. Kratos rápidamente le dio una fuerte patada a Freezer en el estómago. Freezer saldría volando chocando hacia una pequeña isla. Kratos a una gran velocidad llegó donde chocó Freezer. El mencionado se levantó del suelo con un poco de dificultad. Maldición, este sujeto me está superando. ¿Cómo es posible? No parece ser un Saiyajin o Namekiano. ¿Quién es este sujeto?, dijo Freezer en sus pensamientos. Maldito, ¿quién eres tú? Responde, dijo Freezer molesto. Eso a ti no te interesa, dijo el fantasma de Esparta, sacando los cestus de Nemea. Maldición, tiene otra arma. Si aquellas espadas me hicieron daño, será mejor no confiarme, dijo el demonio del frío en sus pensamientos. Freezer se puso en pose de combate, pero en ese momento, Goku Super Saiyajin saldría del mar. Este se sorprendió al ver el lugar, completamente destruido. Goku a lo lejos pudo ver a Freezer y Kratos enfrentándose. Goku rápidamente se acercó donde están esos dos. Volvemos con Kratos y Freezer. Estos dos empezaron a intercambiar muchos puñetazos y patadas, pero Freezer la tenía difícil. Freezer lanzó muchas bolas de ki para dañar al fantasma de Esparta. Kratos los esquivaría con un poco de dificultad. Kratos con los cestus de Nemea le dio un poderoso puñetazo en el estómago de Freezer. El mencionado escupió sangre. Kratos guardó los cestus de Nemea y con una espada del exilio lo clavaría en el brazo de Freezer. El mencionado gritaría de dolor. Freezer con mucha dificultad quitaría la espada del exilio de su brazo. Freezer por un momento vio la espada del exilio, pero en ese momento, Kratos conectó un puñetazo en el rostro de Freezer, haciéndolo retroceder varios metros, y soltando la espada del exilio, Kratos agarró la espada del exilio del suelo. Pero en ese momento, Goku Super Saiyajin llegaría. Freezer quedó impactado, y dijo lo siguiente. ¿Qué? ¿Cómo es posible que estés con vida? ¿Qué tenacidad tienes? Si te hubieras quedado en las profundidades, tendrías el mismo destino que este planeta, y no sentirías el terror de la muerte. Bueno, eso no importa, tú morirás en mis manos junto a ese sujeto de piel blanca, dijo el demonio del frío haciendo dos enormes discos de ki, y lo lanzó a Goku y Kratos. Estos dos los esquivaría por varios segundos. Kratos esquivó un disco de ki, pero el disco le había hecho un pequeño corte en la mejilla. Kratos se enojaría, y dijo lo siguiente. Ya estoy harto de esto, dijo el fantasma de Esparta, sacando las garras de Hades, invocando muchas almas como minotauros, legionarios no muertos, y varios cíclopes, y estos fueron a atacar a Freezer. Goku quedó impactado, aún más curiosidad tiene en conocer al fantasma de Esparta, pero en ese momento, Goku escuchó lo siguiente. Quiero que le pidas a Shenlong que manden a todos al planeta Tierra, menos a Freezer, lo más rápido posible, dijo Kaiosama. Como usted diga, Kaiosama, se lo agradezco de todo corazón, dijo el gran patriarca. No deténganse, cambien ese deseo por favor, dijo el Saiyajin criado en la Tierra. Goku, ¿estabas escuchando?, dijo Kaiosama sorprendido. Que no solo sea Freezer, por favor, cambien ese deseo, y díganle que yo me quedaré a pelear. Goku, tienes que regresar a la Tierra, dijo Kaiosama. Si no me dejas eliminar a Freezer en este momento, te odiaré para siempre, dijo el Saiyajin criado en la Tierra furioso. Pero Goku, vamos deprisa, no hay tiempo que perder, dijo Goku. Está bien, Goku, si eso quieres. Volvemos con el Esparta. Kratos guardó las garras de Hades, y este rápidamente fue a atacar a Freezer. Goku Super Saiyajin solo miró lo que estaba pasando, aún está demasiado confundido. ¿Quién demonios eres?, dijo el Saiyajin serio. Las almas salvajemente atacaron a Freezer. El demonio del frío estaba sorprendido. ¿Y estas cosas qué son? ¿Y en qué momento llegaron aquí?, dijo Freezer confundido y sorprendido. Los legionarios no muertos lanzaron muchas flechas a Freezer. El demonio del frío los esquivó fácilmente. Un minotauros le da un puñetazo a Freezer. El mencionado retrocedería un poco. Freezer se molestaría. El minotauro con su hacha intentaría cortar a Freezer. El demonio del frío con un dedo detuvo la hacha fácilmente. No estorbes, maldito insecto,
dijo el demonio del frío haciendo una bola de ki, desintegrando al Minotauro. Ya no puedo seguir viendo esto, tengo que vengar a Krilin, dijo el Saiyajin criado en la tierra, yendo a atacar a Freezer. El demonio del frío miró fijamente a los legionarios no muertos, pero estos se desvanecieron. Freezer se sorprendió, los cíclopes rápidamente le dieron muchos golpes, y lo agarraron fuertemente, y lo mandaron a volar. Freezer chocaría hacia unas rocas del lugar. Freezer se levantó de suelo, el demonio del frío está furioso, y este con una enorme bola de ki, desintegró a todas las almas. Freezer puso su mirada donde estaban Goku y Kratos, pero estos dos ya no estaban en aquel lugar. ¿Qué? ¿En dónde están? Dijo el demonio del frío sorprendido. Aquí estoy, dijo el fantasma de Esparta, estando en el cielo. Maldito, toma esto, dijo Freezer haciendo otro disco de ki, y lo lanzó a Kratos. Freezer, toma esto, dijo el Super Saiyajin, lanzando un poderoso Kamehameha a Freezer, impactando en su espalda. El mencionado violentamente chocaría contra una pared, pero en ese momento, el fantasma de Esparta cargaría mucho poder en las espadas del exilio, que parecían que iban a explotar. Goku, al ver lo que iba a hacer Kratos, rápidamente saldría volando de aquel lugar. Freezer, al ver lo que iba a hacer el fantasma de Esparta, igual iba a salir de ese lugar, pero en ese momento, Kratos clavaría las espadas del exilio en el suelo, haciendo una enorme explosión por todo el lugar. Luego de quitarse la nube de polvo, se podía ver a Freezer, que este quedó demasiado herido, apenas podía moverse, y este con mucha dificultad se levantó del suelo, pero en ese momento, Freezer fue partido en dos. Goku quedó impactado. No puede ser. Goku se acercó a Freezer, y dijo lo siguiente: sembraste tu propio destino durante la batalla. Por eso tuviste este final. Yo voy a intentar regresar a la Tierra, Freezer, ahora compartirás el mismo destino que este planeta. En ese momento llegaría Kratos, y se acercó a Freezer. Kratos sacaría las espadas del exilio, con la intención de matarlo. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Ayúdame, te lo ruego. Ayúdame, por favor. Solo buscas el beneficio propio. Dime cuánta gente inocente te suplicó para que no la mataras y no te apiadaste de ellos, Freezer. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Freezer. Cállate, y muere con honor, dijo el fantasma de Esparta, acercándose a Freezer, con las espadas del exilio. Kratos rápidamente iba a clavar las espadas en el cráneo de Freezer, pero en ese momento, Goku le dio un poco de su energía a Freezer. Kratos se sorprendió, pues no se esperaba eso. Eres un grandísimo estúpido, dijo el espartano viendo fijamente a Goku. El mencionado no dijo nada. Lo mismo digo, dijo el demonio del frío elevándose al cielo. No me esperaba esto, me distes un poco de tu energía, maldito insecto. Dices que puedes estar en el espacio exterior. Si es así, entonces ¿por qué no te vas de este planeta, para que de ese modo aprecies el verdadero valor de la vida? Dijo el Saiyajin criado en la Tierra, a punto de irse de ese lugar. Jajaja, este planeta ya va a estallar. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué? ¿Cómo que el planeta va a estallar? Dijo el espartano sorprendido. Así como escuchaste, ya falta poco para que este planeta sea destruido. Tú nunca podrás sobrevivir en el espacio exterior, lo único que te espera es la muerte. El planeta no tardará mucho en estallar, tampoco podrás llegar a tu nave espacial, y por si fuera poco, tu amigo Vegeta destruyó por completo la mía. ¡Qué lástima! Yo también sobreviviré, dijo el Saiyajin retirándose volando, pero en ese momento, Kratos se puso al frente del Saiyajin. Esta es la última vez que diré esto, necesito información, y de una vez me lo dirás, dijo el espartano con una mirada penetrante. Oye, quítate, el planeta va a ser destruido, si quieres sobrevivir acompáñame, en el camino te voy a dar información. Pero en ese momento, una enorme bola de energía fue lanzado a la dirección donde están Goku y Kratos. El que lanzó aquella bola de energía era Freezer. Kratos, al ver aquella bola de energía, iba a desviarlo, pero en ese momento... ¡Estúpido!
No hay tiempo que perder, hay que escapar de este planeta. ¿Y cómo planeas escapar del planeta?, dijo el espartano. Fácil, hay que encontrar una nave espacial. ¿Y qué es una nave espacial?, dijo el espartano confundido. Goku empezó a explicar qué es una nave espacial. Kratos un poco se sorprendió. Oye, eso no es una nave, dijo el espartano señalando las naves de las fuerzas especiales Ginyu. Sí, gracias, si no fuera por ti, me hubiera ido a la nave de Freezer, dijo el Saiyajin yendo donde estaban las naves. Kratos igual fue donde estaban las naves. Goku rápidamente abrió las dos naves. Bueno, hay que entrar, dijo Goku. Kratos desconfiado dijo. Esto no es una trampa, dijo el espartano serio. No, ¿qué dices? Confía en mí, dijo el Saiyajin volviendo a su estado base. Kratos pudo sentir que las palabras de Goku eran sinceras. Está bien, confiaré en ti, dijo el espartano entrando a la nave. Goku igual entraría a la nave. ¿Y cómo prendo esta cosa?, dijo el espartano. Bueno, no lo sé, hay que presionar todos los botones, rápido, que el planeta ya va a estallar, dijo Goku y rápidamente empezó a presionar todos los botones. Kratos igual hizo eso, las dos naves rápidamente saldría volando, saliendo del planeta Namek. Kratos por la ventana de la nave vio cómo el planeta se destruyó. Algo anda mal, me siento más débil, ¿acaso estoy perdiendo poder?, dijo el espartano quedando inconsciente, pues aún no se recuperaba completamente de la batalla que tuvo contra Zeus. En ese momento, las dos naves llegaron al planeta Yadorak, y estas dos chocaron contra una montaña, y Goku y Kratos caerían de sus naves. ¡Qué lugar tan extraño! Me parece que este no es el paraíso, dijo el Saiyajin criado en la tierra, quedando inconsciente. Kratos abrió sus ojos y pudo ver a los Yadorak. Kratos se levantó del suelo, y este sacó las espadas del exilio. ¿En dónde diablos estoy?, dijo el fantasma de Esparta viendo fijamente a los seres de este planeta. No responderán, dijo el fantasma de Esparta, yendo donde está el cuerpo de Goku inconsciente, tomándolo por el cuello fuertemente. Maldito, me engañaste, este no es la tierra, dijo el fantasma de Esparta furioso. Goku al sentir el inmenso dolor, despertaría, intentando liberarse pero era inútil. Kaioken, dijo el Saiyajin criado en la tierra, liberándose del agarre. Oye, ¿qué te pasa? Casi me matas, dijo Goku furioso. Si no me hubiera despertado, ese tipo me hubiera roto el cuello, dijo el Saiyajin criado en la tierra en sus pensamientos. ¿Se puede saber en dónde diablos estamos?, dijo el fantasma de Esparta serio con una mirada penetrante. Goku no dijo nada, pues él también no sabía qué planeta era este, y la mirada que le dio el espartano, pues le había dado un poco de miedo. No dirás nada, tal vez ellos me lo dirán, por las buenas o por las malas, dijo el fantasma de Esparta sacando sus espadas del exilio, acercándose donde están los Yadorak, pero en ese momento, Goku se puso al frente del espartano. No te atrevas en lastimarlos, dijo Goku serio. Quítate, o lo haré por las malas, mejor cálmate, o si no, ¿qué? Tengamos un combate, si yo gano me tendrás que decir quién eres, y por qué estabas en el planeta Namek, si yo pierdo te voy a dar la información que tanto necesitas. Kratos lo pensó por unos segundos, y guardó sus espadas del exilio en su espalda, y se puso en pose de combate. Ven y ataca, dijo el espartano serio. Goku se abalanzaría a atacar a Kratos, y le daría muchos puñetazos. Kratos los esquivaría fácilmente. Kratos le da un puñetazo a Goku, pero el mencionado se cubre con su brazo con mucha dificultad. Goku rápidamente le da un puñetazo a Kratos, grave error, pues el fantasma de Esparta, con el vellocino de oro se cubre, y usa el contraataque, devolviendo el golpe en forma de energía a Goku, haciéndolo retroceder varios metros. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Al parecer esa cosa que tiene en el hombro puede hacer eso, maldición, así no podré ganar. Kaioken aumentado a 10 veces, dijo el Saiyajin criado en la tierra, yendo a atacar a Kratos. El mencionado igual atacaría. Ambos empezaron a intercambiar muchos golpes, pero Goku la tenía difícil, pues la velocidad del espartano era superior al de él, y los golpes que recibía le dolían demasiado, y los golpes que él daba no le hacía ningún daño al espartano. El mencionado le da un puñetazo en el estómago a Goku, dejándolo sin aire. Kratos aprovechó eso, y le daría muchos puñetazos en el rostro por varios minutos, y le da un puñetazo en el estómago, y un golpe en el rostro haciéndolo retroceder varios metros. Ríndete, ¿acaso quieres morir? Yo nunca me rindo, dijo el Saiyajin criado en la tierra, aumentando el Kaioken a 20 veces.
Pero qué terco eres, acabaré rápido con esto, dijo el fantasma de Esparta, yendo a atacar a Goku, y le da un puñetazo. Goku con mucha dificultad lo esquivaría. Has aumentado tu velocidad, nada mal, pero eso es inútil contra mí, dijo el espartano dándole una paliza, enviándolo a volar chocando contra una pequeña montaña. ¿Qué sucede? ¿Acaso eso es todo tu poder? Yo recuerdo que eras rubio y eras más poderoso en aquel planeta, dijo el espartano acercándose hacia Goku. Maldición, es inútil usar el Kaioken, será mejor transformarme, dijo Goku levantándose del suelo, y dio un poderoso grito, transformándose en Super Saiyajin. Era una transformación, aún no me recupero al 100%, pero estoy seguro que podré ganar, dijo eso en sus pensamientos. Ahora iré en serio, dijo el espartano yendo a atacar al Super Saiyajin. El mencionado miró fijamente a Kratos, pero el mencionado desaparecería. Goku se sorprendió, pero este recibiría un puñetazo en el rostro, haciéndolo retroceder varios metros. ¡Qué velocidad! No lo pude ver, dijo Goku sorprendido. Kratos le iba a dar otro puñetazo, pero el Super Saiyajin lo detiene con mucha dificultad. Kratos de un rápido movimiento se libera, y le daría muchos puñetazos y patadas, haciendo que Goku retroceda varios metros. Maldición, aún no me recupero, no estoy seguro en ganar este combate, daré todo de mí, dijo el Super Saiyajin, abalanzándose hacia Kratos. Estos dos empezaron a intercambiar muchos puñetazos y patadas. Por varios minutos, Goku le da una fuerte patada a Kratos. El mencionado de un rápido movimiento agarra por los pies de Goku, y lo hizo estrellar al suelo múltiples veces, haciendo que el rostro de Goku empezara a sangrar. Te lo volveré a repetir, ríndete, dijo eso dejándolo de estrellar, pero en ese momento, Goku rápidamente le tira una poderosa bola de ki a Kratos, impactando en todo su rostro, soltando a Goku, y Kratos saldría volando cayendo al suelo. Kratos se levantó del suelo furioso, y se acercó así a Goku, tomándolo por el cuello. Esta es la última vez que diré esto, ríndete, y dame la información. Goku intentaría liberarse pero era inútil. Goku dio un poderoso grito de dolor, y muerde la mano de Kratos. El mencionado dio un pequeño grito de dolor. Goku aprovechó eso, y le da un puñetazo a Kratos en el rostro. Kratos saldría volando chocando contra unas rocas del lugar. A maldición, dijo el Saiyajin agarrándose el cuello, pues le dolía demasiado. Goku a lo lejos pudo ver a Kratos, acercándose así a él, a una gran velocidad. Goku se puso serio y rápidamente fue a atacar al fantasma de Esparta. Ambos chocaron un puñetazo en el rostro. Kratos y Goku saldrían volando por el impacto de golpe. Goku Super Saiyajin rápidamente le lanza muchas bolas de ki a Kratos. El fantasma de Esparta, al ver aquellas bolas de ki, con el vellocino de oro usó el contraataque, devolviendo aquellas bolas de ki al Super Saiyajin. Goku se sorprendió, esquivando las bolas de ki. Maldita sea, también puede devolver eso, dijo Goku sorprendido, pero en ese momento, Kratos le da un puñetazo a Goku en el rostro, mandándolo a volar. Antes que Goku chocara contra una montaña, se impulsa y rápidamente fue a atacar al fantasma de Esparta, y le da muchos puñetazos, haciéndolo retroceder varios metros, y le da una fuerte patada en el estómago, haciéndolo escupir sangre. Maldición, me estoy cansando más, tendré que acabar rápido con esto, dijo el espartano en sus pensamientos, pero este fue sorprendido por un poderoso Kamehameha, impactándolo de lleno, mandándolo a volar, chocando con una montaña, cayendo al suelo violentamente, haciendo un pequeño cráter. Kratos se levantó del suelo con un poco de dificultad. Goku se acercó hacia Kratos, y dijo lo siguiente. Esto acaba ahora, dijo eso, intentando darle un poderoso puñetazo con todas sus fuerzas, con la intención de dejarlo inconsciente, pero en ese momento, Kratos detuvo el puño del Saiyajin fácilmente. ¿Qué?, dijo Goku sorprendido. Kratos dio un poderoso grito, activando la furia de Esparta. Goku retrocedería, pues empezaba a sentir un instinto asesino. Pero qué demonios, su ki acaba de desaparecer, pero este recibiría un puñetazo en el estómago, haciéndolo escupir sangre, cayendo al suelo, quedando inconsciente, perdiendo el Super Saiyajin. Luego del enfrentamiento de Goku vs Kratos, los Yadorak se llevaron a Goku para que se recupere. Kratos simplemente se quedó sentado en una roca pensando qué iba a hacer ahora, pues no creía que pueda regresar a su mundo, pero ¿ya para qué? El mundo se había ido a la mierda, tras el fantasma de Esparta haber matado a los dioses del Olimpo. Creo que me quedaré en este mundo, dijo el espartano en sus pensamientos.
Tiempo después, Goku ya se había recuperado por completo, teniendo un Zenkai que llegaría a los 4 millones, luego que Goku le explicara del malentendido a Kratos, el espartano al entender que todo fue un malentendido, haría las paces con el Saiyajin criado en la Tierra. Tiempo después. En ese tiempo Goku le había explicado a Kratos de la Tierra y de sus aventuras. Kratos un poco se sorprendió, y se había puesto un poco serio, al enterarse que en este mundo también hay dioses, pero cuando Goku le explicó que Kami-sama y Kaio-sama habían sido sus maestros, y para nada esos dos no son malos, Kratos se había calmado. Espero que sea cierto, dijo el espartano serio en sus pensamientos. Goku igual quería saber la historia de Kratos, y porque estaba en el planeta Namek, Kratos no quería decir su historia, pero solo diría que ni él sabía cómo llegó en aquel planeta, obvio que era falso, pero Goku se la creyó, pensando que el espartano había perdido la memoria. Ya era hora del entrenamiento de Goku en el planeta Yadorak, para aprender la teletransportación. A Kratos le pareció interesante aquella técnica, pero por ahora no le interesaba aprenderla. Igual los Yadorak ni de chiste le enseñaría a usar la teletransportación a Kratos, pues no les gustó cuando Kratos intentó amenazarlos, y podían sentir un poco de maldad en Kratos, pero solo un poco, pero igual, no confiaban en el fantasma de Esparta. Mientras tanto en el espacio. Ya habían rescatado a Freezer, bueno lo que quedaba, todo pasaría lo mismo que en la historia original, hasta que Freezer luego de despertar, le diría a su padre que tenía que ir a la Tierra, para matar ese Super Saiyajin, y a un sujeto de piel blanca. King Cold se sorprendió, preguntando de qué diablos se refería. Freezer empezó a explicarle a su padre lo que pasó en Namek, pero no estaba seguro en poder matar a ese sujeto de piel blanca, pues en su combate, lo pudo ver algo cansado. Eso significa que no usó todo su poder, no se quería imaginar si ese hubiera estado a su 100%, y para el colmo, tenía 2 espadas con cadena, pero no son ordinarias, pues provocaban fuego, haciéndole muchas cicatrices, dijo Freezer furioso. King Cold se sorprendió, preguntó qué carajos iba a hacer, pues si iba en ese estado, fácilmente lo podría matar ese Super Saiyajin, y ese sujeto tal vez, se murió en la explosión del planeta Namek. No lo creo, lo último que escuché fue que ese Super Saiyajin le iba a dar información, tal vez, ese Saiyajin lo ayudó a escapar, aunque eso es más interesante. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Desde que nací, me consideraron un guerrero prodigio, y eso tú lo sabes. Nunca en mi vida he realizado entrenamiento, claro, porque nunca fueron necesarios. Ja, entiendo. Me pregunto qué resultado obtendré una vez que me decida a entrenar para desarrollar mi potencial al máximo. ¿Cuánto tiempo planeas entrenar, Freezer? Si mis cálculos no me fallan, necesitaré solo 5 días. Jajaja, prepárense, Super Saiyajin y Guerrero Marcado, acabaré con sus miserables vidas, jajaja. Volvemos con Goku y Kratos. Goku estaba meditando, para controlar de mejor manera la transformación del Super Saiyajin. Kratos estaba en una montaña parado, viendo el paisaje sin decir nada, hasta que se miró sus manos, preguntándose lo siguiente. ¿Por qué se sentía un poco débil? Es como si hubiera perdido el mayor de sus poderes / fuerza. Tal vez tras haber liberado el poder de la esperanza, el mayor de sus poderes se fueron junto a aquel poder, bueno eso creía. 5 días después. Freezer ya había terminado su entrenamiento. Su poder era monstruoso para la época, teniendo el mismo poder que el Cell perfecto de los juegos de Cell. En los primeros días, King Cold fue un compañero de entrenamiento para Freezer. Gracias a eso, pudo controlar su poder al 100%. Tuve que investigar qué tan poderoso hubiera sido un hipotético King Cold forma final 100%, y el nivel que le daban era algo inferior al Cell perfecto. ¿Qué? ¿Qué? Así que le voy a dar este nivel para este video. Bueno, ¿qué opinan? Está bien, pero por otro lado está mal, pero está bien. Volvemos con Goku y Kratos. Goku ya terminó su entrenamiento, así que se acercó hacia Kratos, diciendo que si él no iba a entrenar para aprender la teletransportación, Kratos diría que por ahora no le interesaba, pero si le interesa usar la energía, refiriéndose cuando Goku usó el ki en su combate contra él. Goku con todo gusto le enseñaría a usar el ki a Kratos, aprendiendo en pocos minutos, como sentir presencias y algunas técnicas, como el Kamehameha, y lanzar bolas de energía. Goku le pediría a Kratos que tengan otro combate. Kratos iba a negarse, pero le pareció bien como entrenamiento y usar de mejor manera su energía / ki. Está bien, muéstrame los resultados de tu entrenamiento en este planeta, dijo el espartano poniéndose en pose de combate.
Goku dio una sonrisa, y se transformaría en Super Saiyajin, y rápidamente fue a atacar a Kratos. El fantasma de Esparta igual atacaría. Ambos empezaron a intercambiar muchos puñetazos por varios minutos, hasta que Goku le da una fuerte patada a Kratos, que lo hizo retroceder varios metros. Kratos le da un puñetazo en el rostro del Saiyajin, que lo mandaría a volar, chocando contra una montaña. Goku usaría la teletransportación, apareciendo adelante del espartano. Kratos se sorprendió. Goku le da un puñetazo a Kratos en el rostro, que lo hizo retroceder un poco. ¿Acaso esa es la teletransportación? Sí, es sorprendente, dijo Goku emocionado, pero este recibiría un puñetazo en el rostro que lo mandaría a volar. No te distraigas, dijo el espartano yendo donde chocó el Saiyajin. Luego de eso el combate seguiría, con estos dos intercambiando muchos puñetazos y patadas por varios minutos y se lanzaron muchas bolas de energía, hasta que estos se dieron un puñetazo en el rostro, cayendo estos dos al suelo, y Goku destransformándose. Mientras tanto en la Tierra, Mecha Freezer y su padre ya habían llegado a la Tierra. Desde aquí pasaría lo mismo que en la historia original, hasta que el demonio del frío manda a sus soldados para matar a todos los terrícolas. Los guerreros de la Tierra, al saber que ni de chiste podrían derrotar a Freezer y su padre, lo único que podrían hacer por el momento es exterminar al ejército de Freezer, sin usar demasiado energía, para que Freezer y los demás no se den cuenta, así que estos se fueron a exterminar a los soldados. En resumen, los guerreros Z pudieron matar a los soldados usando poca energía, pero el pendejo de Yamcha usaría el Sokidan, matándolos rápidamente. Grave error, pues un soldado de Freezer con su rastreador pudo sentir un poder de 5000, diciéndole eso a Freezer. Piccolo rápidamente fue donde están Freezer y su padre, diciendo en su mente que tendría que ganar algo de tiempo hasta que llegue Goku, así que Piccolo atacaría a Freezer, pero este esquivaría los golpes del Namekusei fácilmente. Si no pude matarte en Namekusei, te mataré ahora, dijo eso creando una bola de energía, pero en ese momento, Gohan le da una fuerte patada a Freezer, pero el mencionado fácilmente lo detiene con su brazo. Así que tú también estás aquí, moriréis juntos, dijo el demonio del frío agarrándolo fuertemente por el cuello. Colmillo del lobo, dijo Yamcha, pero Freezer lo esquivaría. Gracias a eso Freezer soltó a Gohan. Freezer se enojaría. Os mataré a todos de una maldita vez, dijo el demonio del frío furioso, lanzando una enorme bola de ki a los guerreros, dejándolos casi muertos. Vegeta se armaría de valor, yendo a atacar a Freezer. Jajaja, príncipe Saiyajin, ¿quieres morir? Con todo gusto morirás en mis manos, dijo el demonio del frío poniéndose en pose de combate. Volvemos con Goku y Kratos. Estos dos se levantaron del suelo. Kratos preguntaría ahora qué iban a hacer, Goku respondiendo que ya es hora de ir a la Tierra. No pudo terminar pues pudo sentir el ki de Mecha Freezer y King Cold. Goku se asustó pues el ki de sus amigos se estaban disminuyendo. Rápido, pon tu mano en mi hombro, usaré la teletransportación. Puedo sentir el ki de Freezer. Ese desgraciado sigue con vida, dijo Goku enojado. Kratos se sorprendió, recién percatándose de la presencia de Freezer. Goku agradecería a los Yadorak por estar en su planeta, y por el entrenamiento. Luego de eso Goku usaría la teletransportación, apareciendo adelante de Freezer y King Cold. Vegeta estaba muy herido, pues no pudo hacer nada contra Freezer, así que este es la tierra de este mundo, dijo el espartano en su mente, viendo por todos lados, pero pudo ver a los guerreros de la tierra inconsciente a punto de la muerte. Goku se percató de eso, poniéndose furioso, transformándose en Super Saiyajin. Recuerdo esos ojos. Así que ese es un Super Saiyajin, y el otro es el sujeto que te dio muchos problemas. No parece ser fuerte, dijo el demonio del frío viendo a Kratos. El mencionado no dijo nada. Freezer, te di otra oportunidad y no la aprovechaste, te atreviste en lastimar a mis amigos, eso no te lo perdonaré, no habrá otra oportunidad, dijo el Saiyajin criado en la tierra furioso, creando un poderoso Kamehameha, instantáneo, lanzándolo así a Freezer, haciendo una enorme explosión por todo el lugar. Oye tú, no tengo nada contra ti, así que lárgate de aquí, y olvídate de la tierra, diciéndole a King Cold. Kratos un poco se sorprendió, diciéndole a Goku que no diga tonterías, y acabe con ese sujeto.
o si no él mismo se encargaría, pero en ese momento, Freezer saldría de la nube de polvo. Goku se sorprendió, pues pensaba que con ese Kamehameha era suficiente para matarlo. Freezer diría que se confió en Namekusei, y ahora tuvo que entrenar, y eso le dio demasiado asco, y ahora tenían que morir, dijo el demonio del frío aumentando su poder al 100%. Goku quedó impactado. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo Freezer aumentó su poder de esa manera? Freezer se abalanzaría hacia Goku y le da un puñetazo en el rostro que lo mandaría a volar. Primero me encargo del Saiyajin, luego sigues tú, dijo el demonio del frío mirando a Kratos. Kratos se puso serio pues el nivel de Freezer era superior al de Goku, así que este iba a atacarlo, pero King Cold se puso al frente del espartano, diciendo que si quería ayudar a ese Super Saiyajin, primero tenía que enfrentarlo. Kratos se enojó y diría que si quería morir, con todo gusto morirá en sus manos, dijo el fantasma de Esparta yendo a atacar a King Cold. Goku se levantó del suelo quejándose del dolor, pues ese golpe le hizo demasiado daño. Freezer llegaría donde está Goku, el mencionado se puso en pose de combate. Maldito Saiyajin, te devolveré la paliza que me diste en Namekusei. Ambos se abalanzaron, empezando un combate épico. Kratos le estaba dando una paliza al Rey Cold, al saber que en esta forma no le podría hacer nada a Kratos, empezó a expulsar mucho poder. Kratos retrocedió un poco, pues el lugar empezó a temblar. No pensé que ese sujeto fuera tan poderoso que obligue a mi padre a transformarse. ¿Qué? ¿Ese es tu padre?, dijo Goku sorprendido, sintiendo el ki de King Cold que está al mismo nivel de Freezer. Kratos sin perder tiempo fue a atacar al demonio del frío. El mencionado ya estaba en su forma final, y igual atacaría. Goku le daría muchos puñetazos a Freezer, el mencionado los esquivaría fácilmente. Freezer le da una fuerte patada al Saiyajin criado en la tierra que lo mandaría a volar. Freezer rápidamente le da una paliza a Goku, dejándolo muy herido. Jajaja, ¿qué te pasa? ¿Acaso ya no puedes luchar?, dijo el demonio del frío acercándose hacia Goku. Maldita sea, Freezer me va a matar, y luego destruirá la tierra. No, eso, no, Super Kaioken. Le da un poderoso puñetazo en el brazo de metal, destruyéndolo al instante, para luego Goku quedar inconsciente. Maldito, ¿cómo te atreves?, dijo eso furioso, creando un rayo de la muerte para matar a Goku, pero en ese momento, Kratos le da un puñetazo en el rostro de Freezer, que lo mandaría a volar, chocando contra una montaña. Kratos se acercó hacia Goku, notando que está inconsciente. Yo me encargaré de Freezer, dijo el espartano yendo donde chocó Mecha Freezer. El mencionado furioso saldría donde chocó. Maldito insecto, ¿cómo te atreves? ¿Y dónde está mi padre? Tu patético padre está muerto, dijo el espartano señalando el cuerpo de King Cold, con la cabeza destrozada. Minutos antes, Kratos y King Cold estaban teniendo un combate épico, pero Kratos ya se estaba hartando, así que aumentó más su poder, dándole una paliza al demonio del frío dejándolo hecho mierda, para luego sea mandado a volar. King Cold suplicaría por su vida, diciendo que si lo dejaba con vida le iba a dar unos de sus planetas. Kratos diría que no tomaría sus riquezas, pero sí tomaría su vida. Luego de eso Kratos con los estus de Nemea le daría muchos puñetazos al demonio del frío, destruyéndole la cabeza por completo muriendo al instante. Freezer quedó impactado, pues su padre tenía su mismo poder. Freezer, yo no soy como Goku, así que prepárate a morir, dijo el fantasma de Esparta yendo a atacar a Freezer. Tendré que dar todo de mí, dijo el demonio del frío yendo a atacar a Kratos. Freezer le daría muchos puñetazos a Kratos, el fantasma de Esparta los esquivaría. Kratos rápidamente le daría muchos puñetazos y patadas a Freezer que lo hizo retroceder varios metros. Mecha Freezer con su cola empieza a ahorcar a Kratos, el mencionado de un rápido movimiento arranca la cola de metal Freezer. Mecha Freezer se enojaría. Kratos lo agarró por el cuello, y lo hizo estrellar al suelo haciendo un gran cráter. Muere Freezer, dijo el fantasma de Esparta lanzando a Freezer hacia el cielo, para luego crear una bola de energía lanzándolo hacia Freezer. No, puede ser, maldito siendo desintegrado por completo. En ese momento Goku despertaría. Kratos diría que ya acabó con esos dos. Goku se sorprendió, diciéndose a sí mismo que tendrá que entrenar más, para algún día poder estar al nivel de Kratos, o más conocido en su oscura leyenda, el fantasma de Esparta. En ese momento, Goku sentiría una pequeña molestia en su pecho, pero no le daría importancia, pues pensaba que eso fue por la paliza que recibió de parte de Mecha Freezer.
Goku se acercaría así a los guerreros Z, que estaban inconscientes. Bulma estaría escondida en una roca. Ella pudo ver todo el combate contra los demonios del frío, reconociendo a Kratos, recordando cuando él lo salvó en Namekusei. Bulma se había asustado cuando el espartano mató a King Cold y a Freezer. Goku, al notar la presencia de Bulma, le dijo que más rato lo explicaría. Goku le diría a Kratos que lo ayude en llevar a sus amigos. Kratos solo asintió con su cabeza, tomando a Yamcha, Tenshinhan y a Picoro como si fueran saco de papas, y Goku tomando a Bulma y los demás, yéndose estos dos volando. Se me olvidó decir que Kratos aprendió a volar sin necesitar de usar las alas de Ícaro, cuando aprendió a usar su energía ki. Kratos, mientras volaba, un poco se sorprendió al ver a la ciudad, las personas con sus extrañas costumbres, y ver algunas personas con aspecto de animales. Kratos en sus pensamientos se dijo que este mundo es muy diferente a su mundo. Estos dos llegaron a la corporación Cápsula. Goku usaría la teletransportación, trayendo semillas del ermitaño, comiéndose uno, y dándoles a los guerreros Z, incluyendo a Vegeta. Kratos un poco se sorprendió al ver cómo esas semillas eran capaz de recuperar las energías y las heridas. Goku le iba a dar uno a Kratos, pero este le dijo que no lo necesitaba. Los guerreros de la tierra, ya recuperados, pudieron ver a Kratos. Rohan, Krillin y Picoro se pusieron en pose de combate, confundiendo a los demás. Tranquilos, él no es malo, eso creo, pero su carácter me recuerda a alguien. Eso último dijo Goku en sus pensamientos, viendo a Vegeta. Goku empezaría a decir lo que pasó en el planeta Yadorak, cómo escapó de aquel planeta, y de su enfrentamiento contra Kratos, por un malentendido, y cómo ese pudo vencer a Freezer y a su padre. Todos estaban sorprendidos, viendo al espartano. Kratos estaba en una pared apoyado con una cara seria. Vegeta miró fijamente a Kratos, diciéndose a sí mismo, ¿cómo es posible que ese sujeto fuera tan poderoso para haber matado a Freezer y King Cold, y cómo pudo derrotar a un Super Saiyajin? Porque está semidesnudo, y su piel es blanca, dijo Yamcha confundido, y los demás hablando en voz baja, sobre el espartano. Es mejor que me vaya, dijo el espartano retirándose del lugar. Oye Goku, ¿crees que ese tipo sea de confiar? Dijo Krillin serio. No te preocupes Krillin, no creo que sea malo, aunque su carácter sea así. Su ki es difícil de sentir, pero no se le siente ki maligno. Aún no sé de su historia, tal vez luego me lo diga. Bueno, yo también me retiro. Vámonos Gohan, dijo el Saiyajin criado en la tierra, yéndose volando junto a su hijo. Kratos estaría caminando por las calles de la ciudad. Las personas les parecía demasiado extraño el aspecto de Kratos, lo miraban con cara de extrañeza. El fantasma de Esparta solo los ignoraba. Kratos en sus pensamientos se diría a sí mismo, ¿ahora qué diablos iba a hacer ahora?, se preguntó el espartano. Kratos saldría de la ciudad, llegando a un bosque, sentándose en una roca. Por fin podría descansar en paz, pues en el planeta Yadorak, los seres de ese planeta lo paraban vigilando, pues no confiaban en el fantasma de Esparta. Kratos descansaría como 2 semanas. El espartano solo estaba en la roca sentado, es como si estuviera en meditación. Luego que el espartano haber descansado, Kratos estaría volando, hasta que llegó hasta el monte Paos, viendo a Goku entrenando. Kratos bajaría. Goku al ver al espartano, le dijo que tal estuvo en la tierra. Kratos solo le diría que bien. Como no tenía nada que hacer, vino que estaba haciendo. Goku respondió que estaba entrenando. Al saber cómo Freezer en tan poco tiempo pudo aumentar su poder enormemente, no se quería imaginar si no estaba él, Freezer lo hubiera matado fácilmente, dijo Goku. Como no tengo nada que hacer, entrenaré contigo, para que aumentes tus poderes, así no habrá necesidad que te ayude otra vez, dijo el espartano. Goku emocionado, diría que con todo gusto, por fin tendría un compañero de entrenamiento, y uno tan poderoso. Así estos dos entrenando todo ese día. Al anochecer, Goku se iba a ir a su casa para descansar, pero antes, le daría una cápsula a Kratos. El mencionado se confundió, diciéndole para qué le daba esta cosa. Goku respondiendo que eso es una cápsula, que me lo dio Bulma, aquella chica que salvaste en Namekusei, por agradecimiento te da la cápsula. En esta hay una casa. Goku le explicaría cómo usar la cápsula. Luego el Saiyajin criado en la tierra se iría a su casa. Kratos un poco se sorprendió, también yéndose del lugar. Si eso es cierto, Kratos apretando el botón de la cápsula, botando el O al suelo, apareciendo una casa. Así que era cierto, dijo el espartano entrando a la casa. Tiempo después, Goku y Kratos estuvieron entrenando, haciendo que el poder de Goku aumentara mucho, pero en los entrenamientos, se podía ver a Goku más agotado de lo normal, pero el Saiyajin criado en la tierra no le daba importancia, pensando que eso era normal, pues al estar entrenando con el espartano, eran demasiados duro, es como si estuviera enfrentándose a Mecha Freezer.
Vegeta al sentir que el poder de Kakaroto estaba aumentando enormemente su poder, y al saber que ese tipo de piel blanca es mucho más poderoso que Kakaroto, se sentiría humillado, así que decidió entrenar en el espacio, antes dejando embarazada a Bulma. Unos meses después, Goku sufriría de su enfermedad del corazón, mucho antes que en la historia original, pues al usar el Super Kaioken contra Mecha Freezer, y estar forzando su cuerpo al entrenar con el fantasma de Esparta, se aceleraría su enfermedad del corazón, con este estando en cama, gritando del dolor, sufriendo más que en la historia original, pues al no tener su medicina, para que por lo menos esté un poco se alivie, sufriría igual que su versión alternativo del futuro. Milk estaría muy preocupado igual Gohan, intentando curar a Goku de todas las formas posibles, pero era totalmente inútil, hasta que en el mediodía, Milk llamaría a con estos llegando y estando en la casa de Goku preocupados, aún escuchando los gritos de dolor del Saiyajin criado en la tierra. Kratos también estaba allí, pues en este poco tiempo, pudo sentir un poco de aprecio en el Saiyajin criado en la tierra. En ese momento el espartano recordaría lo que le dijo Goku en el planeta Yadorak, que era sobre de las esferas del dragón, aquellas que pueden cumplir cualquier deseo. Kratos al saber de eso, había pensado que tal vez podría revivir a su familia y traerlas a este mundo, pero cuando Goku le había dicho sobre las limitaciones de las esferas, Kratos se había decepcionado, diciéndose a sí mismo, que mejor olvidaría el pasado, que pensaría su familia de lo que se había convertido, en un monstruo, o más conocido como el fantasma de Esparta. Kratos les diría a todos que usen las esferas del dragón para que se recupere Goku, estos al saber que sería más fácil curar a Goku con las esferas, y sería inútil intentar otra cosa para curar al Saiyajin criado en la tierra, estos dijeron que tenía razón, pero tomaría mucho tiempo. Kratos dijo que él mismo las buscaría, pues él más rápidamente los encontraría. Los guerreros Z aceptaron. Gohan le diría a Kratos que lo acompañaría, Kratos solo asintió con su cabeza. Bulma le daría el radar del dragón a Gohan, así que el espartano y Gohan rápidamente fueron a buscar las esferas. Estos dos en 4 horas pudieron encontrar las esferas del dragón. Gohan invocando al dragón, este apareciendo en el lugar. Kratos se dijo a sí mismo, así que este es el dragón que cumple deseos. En ese momento, Shenlong les diría que cuál era su deseo, pero este pudo ver a Kratos. El dragón empezaría a sudar un poco, sintiendo ki divino en el espartano, pero Gohan le diría que cure a su padre. Shenlong cumpliría el deseo. Luego de esparcirse las esferas, Goku se levantaría totalmente recuperado. En ese momento Gohan y el espartano llegarían al monte Paos, con Gohan rápidamente abrazando a su padre. Los guerreros Z se pondrían alegres. Les diría a Goku que la idea de usar las esferas del dragón para que se recupere, fue idea del espartano. Goku se sorprendió, agradeciendo al espartano. El mencionado solo les dijo que hizo lo que tuvo que hacer. Y su nombre es Kratos, dijo el espartano yéndose del lugar. Así que ese es tu nombre, dijo el Saiyajin criado en la tierra. Tiempo después, el fantasma de Esparta, y el Saiyajin criado en la tierra transformado en Super Saiyajin, estarían entrenando, Kratos aprendiendo a luchar de mejor manera, y aprendiendo una técnica muy poderosa, que lo veremos más adelante, pero aún no pudo aprender a usar la teletransportación. En ese momento, Goku le preguntaría a Kratos, lo siguiente. ¿De qué raza era? Pues su piel es blanca, y esa raya roja que tenía en su rostro y pecho, refiriéndose al tatuaje rojo. Kratos no quería decirlo, pero solo diría, que él es un humano, y de su color de piel y del tatuaje eso es personal, y tal vez en el futuro le explique su historia. Goku se sorprendió, diciéndose a sí mismo que Kratos no perdió la memoria, sino que no quería decir su historia, teniendo más preguntas que respuestas. Ningunos de los dos sabían que un robot insecto espía los estaba espiando, desde cuando llegaron Freezer y King Cold, detectando el poder del Super Saiyajin, y de los demonios del frío a su máximo poder, y robando las células de esos, pero también del fantasma de Esparta, y eso sería un problema grave en algunos meses. Y el otro en par de años. En algunas veces Piccolo se unía en los entrenamientos, igual Gohan, pero estos dos decidieron entrenar por su propia cuenta, pues estar entrenando con el espartano y Goku era una total tortura, pues el poder de Goku tras entrenar con el fantasma de Esparta estaría al nivel de subversión de los juegos de Cell
Sí, ya sé, me dirán que le estoy dando mucho poder, pero recuerden, está entrenando con el fantasma de Esparta. Kratos no aumentaría para nada su poder, pero sí pudo aprender y controlar a la perfección algunas técnicas, como el Kamehameha, el Sansoken, creo que se llama así la técnica donde los personajes pueden multiplicarse. ¡Sigan viendo! Y algunas técnicas que lo veremos más adelante. Mientras sucedía el entrenamiento, nos ubicamos en una isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur. Dos jóvenes anormalmente poderosos estaban haciendo una total masacre, matando a los humanos y destruyendo los edificios solo por diversión. Los guerreros Z, al darse cuenta de eso, pues en la radio informaron de aquello, rápidamente fueron hacia aquella isla. Goku y Kratos, al no sentir el ki de los androides, no irían por ahora, y también porque no sabían qué estaba pasando en aquel lugar. Pasaron varios minutos hasta que Milk, algo molesta, les diría de lo que estaba pasando, pues escucho en la radio de lo que estaba pasando, sorprendiendo a Goku. Kratos se puso serio. Goku recién se percató que el ki de sus amigos estaban disminuyendo. Goku le diría a Kratos que le tome el hombro, pues usaría la teletransportación. Kratos no dijo nada, tomando el hombro del Saiyajin, teletransportándose estos dos, apareciendo en la isla. Pero ya era demasiado tarde, pues 17 y 18, ya habían matado a Yamcha y a Tenshinhan. Piccolo y Krillin estaban malheridos. Goku quedó impactado, miró fijamente a los androides, viendo las insignias de la patrulla roja. Goku furioso dijo, si ellos mataron a sus amigos, 17 y 18, al ver a Goku, le diría de quiénes son, y su objetivo de matarlo. Kratos, al ver a la ciudad casi destruida y ver los cadáveres de las personas, le empezó a doler un poco la cabeza, recordando cuando él mató a mucha gente inocente, cuando fue esclavo del antiguo dios de la guerra, Ares. Kratos estaba arrepentido de eso, así que decidió en salvar a las pocas personas que estaban atrapadas en los escombros. 18, al ver cómo Kratos estaba yendo a salvar a las pocas personas, le lanzó una bola de energía, con la intención de matarlo. Kratos, al darse cuenta de eso, lo esquivaría, y una gran velocidad aparecería al frente de la rubia, y le da un puñetazo que la mandaría a volar. Goku le diría a Kratos que se encargue en ayudar a la gente que estaba atrapada en los escombros. Kratos asintió con su cabeza, retirándose del lugar. Goku, al saber cómo esos androides fueron capaces de matar a mucha gente inocente, y haber dejado a Piccolo y a Krillin a borde de la muerte, y haber matado a Yamcha y a Tenshinhan, se pondría muy furioso, diciendo que eran unos malditos, miserables. Él mismo se encargaría en matarlos. Goku dio un poderoso grito, transformándose en Super Saiyajin. 17 se sorprendió. 18 dijo que solo cambió su color de cabello, yendo a atacar a Goku. 17 igual atacaría, el Saiyajin criado en la tierra, sin decir nada igual atacaría, empezando un combate muy épico. Por varios minutos, Kratos a lo lejos pudo ver la batalla. Kratos ya había terminado en salvar a las personas. Kratos pudo ver cómo los androides solo estaban jugando en la pelea, dándole una paliza al Super Saiyajin. Kratos iba a intervenir en la pelea. Goku le diría que no se meta, él ya tuvo la oportunidad de pelear contra Freezer y su padre, y ahora tenía la oportunidad de tener un buen desafío, y aún no usaba todo su poder de Super Saiyajin. Entonces acaba rápido con esto, o si no yo mismo me encargaré, dijo el espartano un poco molesto. Ok androides, usaré todo mi poder, así que prepárense, dijo Goku en pose de combate. Goku, usa todos tus superpoderes, igual, no serás nada contra mí, igual no serás nada contra número 18, eso lo veremos, dijo Goku empezando a aumentar todo su poder en Super Saiyajin. ...17, 18, y Goku máximo poder, se miraron fijamente. Iba a empezar otro combate, pero en ese momento, alguien bajaría del cielo, diciendo, Kakaroto, tú solo no te llevarás toda la diversión, dijo Vegeta. Goku se sorprendió, pues no se esperaba que Vegeta llegara. Vegeta, será mejor que te vayas de aquí, no tienes el nivel suficiente para enfrentarte contra ellos. Cállate, acabo de ver todo, sé que no soy capaz de matar a esos dos, pero no me quedaré de brazos cruzados, y veo que ese tipo de piel blanca no intervendrá en el combate, mejor para mí, así demostraré los frutos de mi entrenamiento.
dijo Vegeta transformándose en Super Saiyajin. Goku quedó impactado, así que ese tipo también se puede transformar, dijo el espartano viendo a Vegeta. Otro estúpido que también puede cambiar su color de cabello, dijo 17 burlándose de Vegeta. El recién mencionado explicaría cómo obtuvo su transformación. Tras saber cómo Kakaroto, ahora es un Super Saiyajin, y un tipo cualquiera lo superaron abismalmente, tuvo que entrenar arduamente, en una gravedad de 450 sin descanso, luego entrenó en otro planeta, estuvo a punto de morir. Fue en ese momento cuando me di cuenta de mis límites. Y a causa de mi enfado fue cuando aparecieron de repente los poderes de Super Saiyajin que se encontraban dentro de mí. Basta de charlas, prepárense para morir, dijo 17 furioso, yo me encargo de Goku, dijo 18 yendo a atacar a Goku, 17 rápidamente fue a atacar a Vegeta, Goku y Vegeta se pusieron en pose de combate, así empezando otro combate. Kratos a lo lejos solo estaría viendo el combate, este también había salvado a Krillin y Piccolo, estos dos estaban mal heridos. Vegeta estaba demasiado herido, pues había recibido una peor paliza de la que tuvo con 18 en la historia original. Goku también estaba mal herido, pero no tanto como Vegeta, pues el nivel de los androides estaba al nivel de Gohan Super Saiyajin 2 de los juegos de Cell. Maldición, aunque estoy en mi máximo poder, no soy nada contra ellos, dijo el Saiyajin criado en la tierra agotado, pero este pudo ver como 17 iba a lanzar una bola de energía a Vegeta, con la intención de matarlo. Goku rápidamente intentaría salvar a Vegeta, pero 18 le da un puñetazo a Goku, enviándolo a chocar contra un edificio. 17 iba a lanzar la bola de energía, pero en ese momento, un rayo de la muerte fue lanzada, impactando en la bola de energía, terminando por explotar. 17 se sorprendió, pero recibiría una patada, que lo mandó a estrellar contra los escombros. Vegeta quedó impactado, reconociendo aquella técnica que usaba Freezer, y con ella lo mató en Namekusei, el responsable que lanzó aquella técnica y que le dio la patada a 17, fue Kratos, el fantasma de Esparta. No, necesito tu ayuda, así que le copiaste la técnica a Freezer, dijo Vegeta un poco molesto, quedando inconsciente por la gravedad de sus heridas. 17 saldría de los escombros furioso, jajaja, 17 qué gracioso te ves, jajaja, 17 al ver al espartano le diría, como un estúpido payaso se atreve a atacarlo, eso fue un grave error. Un error que puedo remediar si quieres. 18 se puso atrás del espartano, diciendo que se prepare para morir. Kratos se puso en pose de combate, quiero ver si lo podrán. 17 y 18, rápidamente fueron a atacar al fantasma de Esparta, dándoles muchos golpes, pero el fantasma de Esparta los esquivaría con un poco de dificultad. 18 le da un puñetazo a Kratos, pero el mencionado lo detiene con su mano, pero 17 le da un puñetazo por la espalda, enviando a Kratos a chocar contra el piso. Kratos rápidamente se recompuso, yendo a atacar a los androides. 18, no te metas, yo me encargaré en matar a este sujeto, dijo 17 yendo a atacar a Kratos, empezando a chocar muchos puñetazos, por varios minutos, hasta que Kratos le da un puñetazo en el rostro, y luego una fuerte patada en el estómago que hizo escupir sangre a 17, pero en ese momento 18 le da un puñetazo a Kratos, que lo mandó a estrellar contra una pared. No intervengas en la batalla número 18, eres un mal perdedor, estuviste a punto de perder, pero esta recibiría un puñetazo que la mandó a estrellar contra un edificio. 18 furiosa saldría de aquel lugar, iba a atacar a Kratos, pero en ese momento, Goku Super Saiyajin le diría que él era su oponente, y es hora de acabar con todo esto. 18 le diría que ahora usará toda su fuerza para de una maldita vez matarlo. Goku no dijo nada, yendo a atacar a 18, pero este recibiría una brutal paliza. 18 se burlaría de Goku, diciendo que ahora lo mataría. Goku usaría el Taioken, dejando temporalmente a 18 ciega, para luego Goku lanzar un poderoso Kamehameha, mandando a volar a 18 muy lejos. Goku a lo lejos pudo ver a Kratos enfrentándose a 17, parecían que estaban al mismo nivel. No tengo opción de usar el Kaioken, creo que solo lo podría aumentarlo a 3, para acabar con todo esto, aunque eso sería muy doloroso, sobrecargar mucho ki en mi cuerpo. Dijo el Saiyajin criado en la tierra, empezando a cargar mucho ki, gritando fuertemente, hasta parecía que se estaba rompiendo la garganta, por el esfuerzo que eso provocaba para su cuerpo, y sus puños empezaron a sangrar, aumentando su masa muscular, como cuando usó el triple Kaioken contra Vegeta, empezando a salir mucho vapor por todo su cuerpo, diciendo lo siguiente.
Super Triple Kaioken, apareciendo una aura roja como la sangre, reemplazando la aura del Super Saiyajin, con su cabello rubio tiñéndose de color rojo carne. Es hora de acabar con todo esto. Kratos y el androide 17 pausaron su combate, así que usaste el Kaioken para acabar con todo esto. Entonces yo también acabaré con esto, dijo el fantasma de Esparta, aumentando un poco más de su poder, apareciendo una aura de llamas, similar al del Super Saiyajin Dios. Ojo, no está usando su poder divino, solo liberó su poder, como la aura blanca que usan los guerreros humanos, pero la de Kratos no sería blanca, sino de llamas, al ser su naturaleza la ira. Disponte a morir. Jajaja, ¿crees que me podrás matar, maldito insecto? Pero este recibiría una fuerte patada dejándolo inconsciente. Kratos lanzó una bola de energía terminando por desintegrar a 17. Goku pudo sentir el ki del espartano, sorprendiéndose, pues Kratos lo supera aunque esté con el Super Triple Kaioken, pero Goku sin perder tiempo, al sentir el desgaste del Kaioken, rápidamente fue a atacar a 18 con la intención de matarla. Goku había pensado en dejarlos con vida, pero no valía la pena, esos habían matado a mucha gente inocente solo por diversión, y no quería repetir lo que había pasado con Freezer. Maldito, ¿cómo te atreves?, dijo 18 furiosa, viendo a Goku acercándose hacia ella. Esta se sorprendió al ver cómo Goku cambió de color, pero no le dio importancia, lanzando muchas bolas de energías. Goku los desviaría fácilmente, devolviéndole la paliza que le había dado, para luego cargar un poderoso Kamehameha, lanzándolo a 18, esta quedó impactada, siendo totalmente desintegrada por completo. Goku se sintió un poco mal, él no era de matar, y peor a una mujer, pero en ese momento, Goku sentiría un inmenso dolor por todo su cuerpo, sus músculos empezaron a hincharse, por usar el Super Kaioken, esforzando demasiado su cuerpo, empezando a sufrir un paro cardíaco, cayendo al suelo, hasta ya no podría respirar, podía sentir que su cuerpo iba a explotar, por tanto poder que había usado, perdiendo la transformación, volviendo a su estado base. Kratos llegaría, al ver a Goku en ese pésimo estado, rápidamente le daría un poco de su energía, como hizo Goku con Freezer, pero era inútil, así que usaría su propio poder divino, haciendo que Goku empezara a recuperarse. Kratos le diría que si ya está recuperado. Goku se levantó del suelo recuperado, no estaba al 100%, pero si fuera de peligro. Goku estaba casi traumado, primero por su enfermedad del corazón, y ahora esto. No pensó que le dejaría en tan mal estado, pensó que solo lo iba a dejar como cuando usó el Triple Kaioken por primera vez. Gracias por ayudarme, si no hubieras llegado hubiera explotado, literalmente. Será mejor que te tomes un descanso, tu cuerpo lo necesitará. Veo que esos jóvenes mataron a mucha gente inocente, dijo el espartano viendo a la ciudad destruida. Serán revividos con las esferas del dragón, pero Yamcha y Tenshinhan no podrán, porque ellos murieron ya 2 veces, dijo Goku serio. Te recuerdo que también hay esferas en el planeta donde te enfrentaste contra Freezer. Tienes razón, no me acordaba de eso. Oye, pude sentir que tu ki aumentó mucho de golpe, pensé que estabas en tu máximo poder, cuando te enfrentabas contra el androide. Si hubiera sabido que tenías más poder no hubiera usado el Super Kaioken. No era necesario aumentar mi poder para entrenar, solo estaba en reposo, luego te entrenaré a mi estilo, veremos qué tan poderoso te volverás. No seré tan compasivo, pero bueno, es hora de irnos de este lugar y no te olvides de tus amigos que casi mueren. Increíble, jamás hubiera imaginado conocer a alguien tan poderoso, dijo Goku en sus pensamientos emocionado. Goku con su teletransportación, se llevaría a Vegeta, Piccolo y Krillin, al templo sagrado, para darles semillas del ermitaño, mientras que Kratos se iría de la ciudad destruida, que anteriormente había sido destruidos por los androides. Goku llegaría al templo sagrado, dándoles semillas del ermitaño a Vegeta, Piccolo y a Krillin, y Goku se comería uno, recuperándose al 100%. Goku les explicaría que ya esos androides ya habían sido destruidos. Vegeta, ya recuperado furioso, sin decir nada se retiró del templo. Maldición, no logro comprenderlo, se supone que los Saiyajin somos guerreros invencibles. Qué derrota tan vergonzosa, no pude hacer nada contra ese androide. Yo soy un soldado de clase alta, el príncipe de los Saiyajin, y si me convierto en Super Saiyajin, tendría que ser el ser más poderoso del universo. ¿Acaso este es mi límite? No, yo puedo dar más, soy el príncipe de los Saiyajins, el gran Vegeta, no importa que tan fuerte sea el enemigo, siempre lo superaré, se los demostraré. Primero serás tú, calvo estúpido, te arrepentirás por haberme salvado, y luego serás tú, Kakaroto, dijo Vegeta furioso.
Goku les diría a los presentes que iría al nuevo planeta Namek para revivir a Yamcha y Tenshinhan, y las personas que fueron asesinadas por los androides. Kamisama al escuchar eso, les diría que sería mejor que traigan un nuevo Kamisama, pues por su avanzada edad, sentía que ya no podía ser Kamisama. El recién mencionado se acercó así a Picoro, diciéndole a Picoro que sería mejor unirse y ser un nuevo ser, dejando sorprendido a todos los presentes. Picoro, al sentirse humillado por ser derrotado tan fácilmente, y al saber que Vegeta es un Super Saiyajin, y no confiar en Kratos, podía sentir que algo ocultaba, o eso presentía, aceptaría, así estos dos se unirían, volviendo a ser un nuevo ser, dejando sorprendidos a Goku y Krillin. Goku, como en la historia original, encontraría el nuevo Namek con la ayuda del Kaio del Norte, reviviendo con las esferas a Yamcha y al Tres Ojos, y trayendo a Dende a la Tierra, con este activando las esferas de la Tierra, y en par de meses reconstruirían la ciudad, y revivirían a las personas que habían sido asesinados por los androides. Un año después, nos ubicamos en una zona rocosa, similar donde Goku y Vegeta se enfrentaron la primera vez. Se podía ver a dos sujetos mirándose fijamente, siendo Goku y Kratos. Este último le diría que hace un año le había dicho que le iba a entrenar a su manera, y sería mejor que se prepare, porque no sería compasivo, dijo el espartano con una voz autoritaria. Goku, emocionado, le diría que estaba listo. No pudo terminar, pues el fantasma de Esparta le había dado un tremendo puñetazo en el rostro, quemando a Goku estampar contra una gran roca, y la nariz del Saiyajin empezaría un poco a sangrar. Goku, furioso, preguntaría, ¿por qué diablos hizo eso? Kratos lo tomaría por la camisa, diciéndole que le iba a entrenar como un verdadero guerrero espartano, no como las mariposas y débiles que necesitan ir poco a poco. Si no estás dispuesto a eso, sería mejor que se largara, dejando sorprendido y confundido al Saiyajin, por lo que dijo el fantasma de Esparta. Sentía que el entrenamiento no sería nada agradable, pero si quería ser igual o superior a Kratos, aceptaría. Kratos soltó a Goku, así empezando el entrenamiento, con el Saiyajin criado en la tierra, sufriendo brutales palizas, que lo llevaría casi a la muerte, pero Goku no se rendiría, dejando un poco asombrado a Kratos. No cualquiera soportaría, o sobrevivía a aquellas palizas. Así fueron durante meses, hasta que Goku, por la frustración de no darle un poco de pelea a Kratos, conseguiría el Super Saiyajin 2, así empezando un breve combate en donde Goku la tendría fácil, pues el espartano estaba en reposo, teniendo un poder similar al de Gohan Super Saiyajin fase 2, y Goku, gracias al brutal entrenamiento, tendría el mismo poder que Majin Vegeta Super Saiyajin 2. Kratos, al estar recibiendo una paliza de parte del Super Saiyajin fase 2, se enojaría, diciéndole que nada mal, al parecer evolucionó su Super Saiyajin, pero eso no es nada contra mí, dijo el fantasma de Esparta, aumentando un poco de su poder, dándole un puñetazo en el estómago al Super Saiyajin fase 2, pero este con mucha dificultad lo detendría con su mano, para luego darle una fuerte patada en el cuello a Kratos, enviando a Kratos estrellar contra el piso. Goku se acercó hacia Kratos, pero el fantasma de Esparta, de un rápido movimiento, intentaría darle una fuerte patada a Goku, pero este con el Super Kaioken fase 2, lo esquivaría. Gracias a su cuerpo estar recibiendo palizas durante meses que casi lo llevaban a la muerte, su cuerpo se había fortalecido enormemente, pudiendo soportar un Super Kaioken en el Super Saiyajin fase 2. Se me olvidó decir que Goku tendría algunas semillas para recuperarse durante el entrenamiento, porque si no, se hubiera muerto o convulsionado durante en el entrenamiento XD. Así pasaron 5 años, con el Saiyajin criado en la tierra, fortaleciendo su cuerpo a los límites, pudiendo controlar el Super Kaioken en su Super Saiyajin 2, hasta 10 veces, una tremenda locura. Goku podía sentirlo, que había más allá de un Super Saiyajin fase 2, pero decidiría mejor descansar, pues al estar forzando tanto su cuerpo, mentalmente se estaba volviendo loco. Diciéndole esto a Kratos, el recién mencionado le respondería que tenía razón, sería mejor que descansara. Hizo muy bien el entrenamiento, nunca se rindió o se había acobardado, y eso había hecho ganar su respeto, dijo el espartano yéndose del lugar. Goku también se iría del lugar, diciéndose a sí mismo que el entrenamiento fue infernal, pero gracias a eso, pudo aumentar sus poderes enormemente, y ahora sí se merecía su respectivo descanso. Se me olvidó decir que Gohan no entrenaría tanto al no haber amenazas en la Tierra, y no sería nada poderoso a comparación a su versión canónica, decidiendo continuar con sus estudios. En pocas ocasiones entrenaría con su padre, consiguiendo el Super Saiyajin. Y otra vez se me olvidó decir que Milk también tendría a Goten en esta historia. Meses después,
Kratos tendría una vida tranquila, y en algunas veces entrenaría, pero entrenaría en par de ocasiones solo para matar el tiempo. Mientras tanto Goku iría al otro mundo para entrenar con los guerreros del otro mundo, obviamente XD, aprendiendo la técnica de la fusión, y conseguiría la transformación del Super Saiyajin fase 3, Goku al estar vivo, podía sentir el gran desgaste de la transformación, así que decidiría controlar la transformación en el otro mundo, controlándolo en par de meses, al ya su cuerpo ser muy resistente. Mientras tanto Vegeta, en estos 6 años como siempre entrenaría en su máquina de gravedad, pero no sería igual de fuerte que su versión canon, al no entrenar en la habitación del tiempo, pero sí conseguiría los grados del Super Saiyajin, teniendo un poder similar al de Goku de los juegos de Cell, como Super Vegeta. Un año después, llegaría el día de que Gohan iniciará su último año académico, yendo en la nube voladora, al instituto de la ciudad Orange. Desde aquí pasaría lo mismo que en la historia original, con Gohan convirtiéndose en el Gran Saiyaman, y Videl descubriendo la identidad del antes mencionado, y siendo forzado en participar en el torneo de artes marciales, con este aceptando, y diciendo a su padre sobre el torneo. A Goku le parecía una buena idea, trayéndolo mucha nostalgia, viajando por todo el mundo, para avisar a sus amigos sobre el torneo de artes marciales, con estos acertando. Igual Vegeta, Goku iría a avisar a Kratos, si quería en participar en el torneo. Kratos se negaría en participar, y diciéndole a Goku que le traía malos recuerdos sobre un torneo, que antes participó, dejando confundido a Goku, pero este no decidiría preguntarle, pues sabía que no le iba a decir nada, así retirándose del lugar. En ese momento, Kratos el espartano, recordaría cuando él participó en un torneo, antes de atacar el monte Olimpo, con la ayuda de los titanes, antes del fin de su venganza. Mi venganza. Toda esta ciudad, destruida por un dios enloquecido, por los celos hacia su propio hijo. Incluso ahora, se sientan en sus frágiles tronos y presumen de juzgar a su antiguo títere. Mientras que debajo, los titanes que he invocado me esperan listos para marchar al Olimpo y corregir tantos errores del pasado. Pero si voy a liderar un ejército tan poderoso como los titanes, debo probar mi valía. Aún existen aquellos que se llaman a sí mismos héroes. Incluso se habla de uno que se considera un dios y lanza desafíos a todo el que quiera responder. Escuchad mis palabras, mortales. Caminad suavemente sobre la tierra. Temed a Kratos, el fantasma de Esparta. Disponte a morir. Vale, ahora te vas a enterar. ¿Listo? ¡Lucha! No, not like that. Kick. Chop. Block. Here does not exist in the full dojo. Punch. Chop. Nivel 1. ¡El Hades aguarda! ¡Vamos allá! ¡Ahora conocerás mi ira! No, no. Block. Nivel 1. ¡Atención!
Quedan 10 segundos. ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Disponte a morir. Last chance to walk away. Clank, tenemos trabajo que hacer. ¡Otro menos! ¿Listo? ¡Lucha! ¡Ahora conocerás mi ira! ¿Qué Dios dejó esto? ¡De maravilla! Bien. ¡Vamos, Dash! ¿Sabes de alguna buena holoperia? ¡No quiero el favor del Olimpo! Hell awaits. ¿Por qué me ayuda el Olimpo? Despreciado. You're better than I thought. ¡Ahora nos entendemos! ¡Llama del Olimpo! Quedan 10 segundos. Nivel 1. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Otro demonio enviado por un supuesto dios. Puedes irte con los demás. Mi cono de helado. Eso fue un error, amigo. Un error que puedo remediar si quieres. Quizá no me has oído, chaval. Tienes una deuda conmigo y la voy a liquidar. ¡Apártate! Recoge eso y págalo. El fantasma de Esparta no obedece a un mortal. Disponte a morir. ¿Listo? ¡Lucha! ¡Vamos allá! ¡El Hades aguarda! Nivel 1. ¡Vamos allá! ¡A dormir! ¡Hola, niños y niñas! ¡Deberé sufrir! Nivel 1.
Hades, guarda. ¡Vamos allá! Nivel 1. ¡Ahora conocerás mi... Nivel 1. Nivel 2. Nivel 1. ¡Ahora conocerás mi ira! El poder es una ilusión. El poder absoluto es una ilusión absoluta. ¿Listo? ¡Lucha! Soy supremo. Nivel 1. Puedo acabar ya con esta fiesta. Nivel 1. ¡El Hades! Hay que preparar nuevos desafíos. Soy supremo. No estás listo. Nivel 1. ¡El Hades, guarda! Otro. Nivel 1. ¡El Hades, guarda! Nivel 1. ¿Vivirás a la más demente intensidad? Nivel 1. ¡El Hades, guarda! ¡Despreciable! Nivel 1. ¿Es suficiente? Soy Nivel supremo. 1. Prepárate para un rayo de poder definitivo. ¡El Hades, guarda! ¡Ahora conocerás mi ira! De fácil reemplazo. ¡Oh! Nunca jamás.
Yo pruebo esto. No estás listo. Nivel 1. Has estado practicando. ¡Victoria! ¿Cómo ha podido pasar? Nadie me ha vencido hasta ahora. Una vez más, aquellos lo bastante imprudentes para enfrentarse a mí se han percatado de su insensatez. Mi destino no se encuentra entre mortales. Debo derribar el Olimpo y a todos los que lo ocupan de una vez por todas. ¡Titanes! ¡El hijo de Zeus ha regresado! Nuestra hora se acerca y ahora marchamos hacia los dioses. Ninguna criatura de la Tierra, del Olimpo o del mismo Hades puede soportar nuestro asalto. Y a Zeus y los cretinos que se arrodillan ante él. Traigo un ejército como ningún otro al que os hayáis enfrentado. El fantasma de Esparta traerá ruina al Olimpo. No cometeré los errores del pasado. Volvemos con Goku y los demás, todo pasaría casi igual que en la historia original, con la pequeña diferencia que Goku está vivo, y no estar el androide 18, pasando igual los combates del torneo, hasta cuando le roban las energías a Gohan, al Gohan no ser tan poderoso que en la historia original, la energía que habían robado los secuaces de Babidi era muy poco, pero igual rápidamente se fueron del torneo, para luego Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin, y el supremo Kaiosama y Kibito seguir a Yamo y al otro que se me olvidó el nombre XD, pasando igual que en la historia original, hasta cuando Dabura mata a Kibito, y Piccolo y Krillin siendo convertidos en piedra haciendo enojar a Goku, atacando a Dabura, los demás también atacaron, teniendo un breve combate, pero en ese momento, Kratos llegaría haciendo un pequeño cráter, dejando sorprendidos a todos los presentes, Kratos al sentir que los Kis de Goku, y Vegeta, y Gohan estaban incrementando, y también porque sintió el ki divino del supremo Kaiosama, pensando que estaban siendo atacados por el dios, Kratos mirando fijamente al dios, pensando que el supremo era una amenaza, el supremo se asustaría, al ver la mirada del fantasma de Esparta, sintiendo el ki divino del fantasma de Esparta, preguntándose quién diablos era ese sujeto, y porque tenía ese ki divino, Goku y los demás pausaron el combate, viendo a Kratos, Dabura también se preguntó de quién diablos era ese sujeto, Goku y Vegeta y Gohan se sorprendieron, pues no se esperaban que Kratos llegara, Goku preguntando por qué vino hasta aquí, con el espartano dejando de mirar al dios, ignorando la pregunta, diciéndole a Goku que le explique qué diablos estaba pasando, Babidi mandaría a Dabura que atacara, pues la energía que habían traído Yamo y el otro, no era suficiente para revivir a Majin Buu, con el diablo atacando a Kratos, al pensar que solo era un miserable insecto, el supremo Kaiosama le diría a Kratos, que tenga cuidado, Kratos ignorando al supremo Kaiosama, atacaría al rey de las nieblas, al sentir el ki maligno de este, también sintiendo una presencia similar al del antiguo dios del inframundo, Hades. Así empezando una batalla, Babidi mandaría a Pui Pui y a Yako a atacar a Goku y Vegeta, así estos dos, yendo a atacar a los Saiyajins, con estos también atacando, mientras se enfrentaban, Goku le explicaría a Kratos, de la situación que estaban pasando, Kratos se sorprendería, enterándose sobre la situación que estaba pasando, sobre el monstruo Majin Buu, y poniéndose furioso, al enterarse que el supremo Kaiosama es un dios, Kratos anteriormente tendría sospechas al sentir el ki divino del supremo Kaiosama, pero ahora ya está seguro.
pero de un descuido, Dabura escupiría a Kratos en el brazo. Kratos se molestaría, dándole un tremendo puñetazo al rey de las nieblas que lo mandaría a volar. El supremo Kaiosama solo estaba mirando los combates. Al ver que Kratos había recibido un escupitazo de Dabura, sabría que en cualquier momento el espartano se convertiría en piedra. Kratos rápidamente fue donde chocó Dabura, pero en ese momento, terminaría por ser convertido en piedra, dejando sorprendidos a todos los presentes. Maldición, no le advertí que ese sujeto podía convertir en piedra a las personas, dijo el Saiyajin criado en la tierra serio. Mientras tanto Vegeta ya había terminado por matar a Pui Pui muy fácilmente, estando demasiado furioso, diciendo que esto es una maldita pérdida de tiempo, mejor se hubieran quedado en el torneo, así se hubiera enfrentado con el estúpido de Kakaroto, siendo notado por Dabura, sintiendo la maldad de Vegeta, pero por ahora no le tomaría importancia. Dabura miraría a Kratos, convertido en piedra, burlándose de este, diciendo que ese golpe sí le había dolido demasiado, ahora de por vida solo sería una simple estatua de piedra. Pero en ese momento, Kratos, como estatua de piedra, empezaría a moverse bruscamente, impactando a todos los presentes, más a Dabura, así el fantasma de Esparta, de un poderoso grito, se rompería en miles de pedazos, como si la estatua fuera de cáscara de huevo. Kratos con una vena de enojo en su rostro, miraría fijamente al rey de las nieblas. Dabura se preguntaría, ¿cómo diablos ese sujeto pudo volver a la normalidad? Diciéndole el espartano que no sabía cómo diablos pudo volver a la normalidad, pero igual lo mataría. Dabura empezaría a expulsar mucho ki, elevándose al cielo, creando una bola de ki. A ver si sobrevives a esto, dijo el rey lanzando aquella bola de ki, con todo su poder, para matar al fantasma de Esparta. Kratos al ver aquella bola de energía, con el vellocino de oro usaría el contraataque, devolviéndole aquella energía con más poder al rey de las nieblas, terminando por impactarlo, dejándolo a borde de la muerte. Dabura sabría que Kratos lo iba a matar, diciéndole a Babidi sobre la maldad de Vegeta, tal vez podría ser de ayuda para la resurrección de Majin Buu. Kratos se acercaría así a Dabura, y sin decir nada, crearía una bola de energía, lanzándolo así a Dabura terminándolo por desintegrar por completo. Tras la muerte de Dabura, Picoro y Krillin volverían a la normalidad. Goku se dejaría de juegos, transformándose en Super Saiyajin fase 2, matando a Yakon fácilmente. Babidi quedó impactado, pues esos sujetos pudieron matar a sus secuaces, pero también sorprendido, por lo que le dijo Dabura, pero por ahora no decidiría controlar a Vegeta. Kratos y los demás entrarían a la nave, para de una vez acabar con este problema, así en el camino, matarían a los secuaces de Babidi, con mucha facilidad. Vegeta estaba demasiado furioso, pues esos sujetos eran demasiados débiles, así que cargaría una bola de ki, diciendo que acabaría con esta estupidez. De una maldita vez destruiría la nave. A Kratos le parecía una buena idea, también cargando una bola de energía, dejando sorprendidos a Goku, Vegeta, Gohan y al supremo Kaiosama, el recién mencionado, les diría que eso era muy peligroso, pues si destruyen la nave Majin Buu despertaría de su largo sueño. El fantasma de Esparta apuntaría la bola de energía hacia el dios, diciéndole que se callara. Si ese tal Majin Buu despertaba, sería mejor para matarlo de una vez, y sería mejor que no lo provocara, porque si no lo mataría. Mientras sucedía eso, Babidi estaría viendo lo que sucedía, sabiendo que ya no tenía secuaces, decidiría de una vez controlar a Vegeta, así este se enfrentaría contra los demás, así podría reunir energía para revivir a Majin Buu. Así el mago controlaría a Vegeta, con este sufriendo de un inmenso dolor, sorprendiendo a todos, terminando por ser controlado por Babidi, apareciendo la marca Majin en su frente. Gracias a eso, pudo desbloquear el Super Saiyajin fase 2, gracias al incremento de poder por la marca Majin. Babidi mandaría a todos al torneo de artes marciales, para que no destrocen su nave, y mandaría a Vegeta que se enfrente con esos sujetos con todas sus fuerzas, y si quería podía matarlos. Vegeta diciéndole que se callara, solo le interesa Kakaroto, y luego mataría al estúpido que le había salvado hace 7 años, sorprendiendo a Babidi, pues no tenía el total control de Vegeta. Kratos se pondría al frente de Vegeta con una mirada fría, pues sentía el asqueroso ki de Majin Vegeta, con este poniéndose furioso, diciéndole al espartano que le iba a pagar por esa humillación de hace 7 años, hubiera preferido morirse a ser salvado. Kratos fríamente le diría que se arrepentía en haberlo salvado, un error que no volvería a cometerlo. Ambos se miraron fijamente. Goku se pondría en medio de los dos, y diría que se calmaran, pero Vegeta le tiraría una bola de ki a Goku, el Saiyajin criado en la tierra, al
estar en su estado base, no lo podría detener, así que lo esquivaría. Grave error, pues la bola de ki terminaría por impactar hacia las gradas, matando a los participantes, dejando impactado a todos los presentes. Eres un maldito, dijo el espartano furioso. Goku furioso miró fijamente a Vegeta. Vamos a pelear tú y yo. Claro, si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí. Kratos, al escuchar eso, se pondría más furioso, apretando fuertemente sus puños, hasta que empezaron a sangrar Goku, notando que Vegeta a propósito se dejó manipular por Babidi, al Vegeta no ser tan poderoso que en la historia original, pues no entrenó en la habitación del tiempo, y al sentir el enorme ki de Kakaroto, tras haber entrenado con el fantasma de Esparta, se dejaría manipular por Babidi para obtener más poder, así podría enfrentarse con Kakaroto y a Kratos. Vegeta lanzaría un gran ataque hacia las gradas, terminando por matar a los participantes, dejando impactados a todos los presentes, más a Kratos, recordando cuando él mató a mucha gente inocente. Él estaba arrepentido de eso. Kratos miró fijamente a Vegeta, el malvado Saiyajin dio una sonrisa de maldad, haciendo enojar muchísimo a Kratos, pues ese maldito de Vegeta lo había hecho a propósito. Kratos ya no soportaría, explotando en ira, activando la furia de Esparta, de un rápido movimiento que nadie pudo ver. Kratos le había dado un tremendo puñetazo a Vegeta, que lo mandó estrellar contra el piso, haciendo un gran cráter en el torneo. Vegeta dolorido se levantaría del suelo, por poco ese maldito le rompía la mandíbula. El fantasma de Esparta lo agarraría por el cuello, fuertemente, diciéndole que lo iba a matar. Pagará por haber hecho eso, dijo eso furioso. Goku, Gohan y el Supremo quedaron impactados. Babidi también estaba sorprendido, sintiendo un poco de maldad en el corazón de Kratos, aunque era poca. Tal vez Kratos le sea de ayuda para la resurrección de Majin Buu. Volvemos con Kratos, aún estaba apretando el cuello de Vegeta, hasta parecía que lo iba a romper, hasta que Goku, transformado en Super Saiyajin, le da una fuerte patada a Kratos, haciéndolo retroceder varios metros, soltando a Vegeta. Goku le diría a Vegeta si estaba bien. Majin Vegeta se molestaría, y le diría que no necesitaba su ayuda. Dijo eso agarrándose el cuello pues le dolía demasiado. Kratos furioso le diría, ¿por qué diablos hizo eso? No hay necesidad de matarlo, las personas luego serán revividos con las esferas del dragón. Kratos se calmaría, desactivando su furia de Esparta. Pero en ese momento, Kratos empezaría a sentir un inmenso dolor en su cabeza, escuchando la voz de Babidi, que le diría que ahora será una gran ayuda para la resurrección de Majin Buu. Kratos furioso le respondería que no servía a nadie, intentando liberarse del control del mago. Babidi, con mucho esfuerzo, terminaría por controlar al fantasma de Esparta, apareciendo la marca Majin en su frente, dejando horrorizados a Goku, Vegeta, Rohan, más al Supremo Kaiosama, siendo el único que podía sentir el ki divino del fantasma de Esparta, que era monstruoso, hasta más que el Majin Buu cuando lo vio por última vez. Goku horrorizado le diría a Kratos, ¿por qué? ¿Acaso tienes ki maligno, y por qué no lo podía sentir? El Supremo Kaiosama le diría que al ser un mortal no podía sentir el ki de los dioses. ¿A qué te refieres, Supremo Kaiosama? Dijo Goku. Ese tipo Kratos, tiene ki divino, o sea es un dios, pero no entiendo qué clase de dios es, dejando impactados a Goku, Gohan, y a Majin Vegeta. Kratos, por eso eres tan poderoso, me hubiera gustado que me lo expliques, pero por ahora estás siendo controlado por Babidi, mi deber será en derrotarte junto a Vegeta. Babidi, mándanos a un lugar donde no haya nadie. Majin Kratos fríamente le diría que eso lo veremos, así Babidi teletransportaría a Goku, Vegeta, Gohan, el Supremo Kaiosama y a Kratos, a las zonas rocosas, el mismo lugar donde Kratos entrenó a Goku. El Supremo Kaiosama se pondría en medio de Goku, Majin Vegeta y Majin Kratos, diciéndoles que no permitiría que se enfrenten. Si querían luchar primero tendrían que luchar conmigo. Goku Super Saiyajin serio, no dijo nada. Para la sorpresa de todos los presentes, apuntaría al Supremo Kaiosama, creando una bola de energía. El Supremo se rendiría, diciéndoles que hagan lo que quieran, con el Saiyajin criado en la tierra disculpándose, pero unas espadas con cadenas atravesarían el cuerpo del Supremo Kaiosama, terminando por ser despedazado en miles de pedazos, muriendo al instante, y sería desintegrado por el fuego de las espadas. Goku,
Majin Vegeta quedaron impactados al ver cómo el Majin Kratos había matado al Supremo Kaiosama. Kratos, sin saberlo, mató a Bills, pues el Supremo Kaiosama está conectado al dios destructor. Goku se pondría muy furioso. Majin Kratos pondría sus espadas del exilio en su espalda, y con una mirada fría, les diría que ataquen. Goku furioso le diría al Majin Kratos, que era un maldito, pagara por haber matado al Supremo Kaiosama. Goku furioso se transformaría en Super Saiyajin fase 2, Majin Vegeta igual se transformaría en Super Saiyajin fase 2, y le diría que era un imbécil, por haber sido controlado por Babidi. Kratos no dijo nada. Maldito insecto, te voy a matar, dijo Majin Vegeta yendo a atacar a Kratos. Goku igual fue a atacar al fantasma de Esparta, así empezando una brutal batalla, que haría temblar toda la zona, donde la agresividad del fantasma de Esparta, al momento de atacar a los Super Saiyajins fase 2, pondrían en aprietos a Goku y a Vegeta. Mientras tanto, Gohan entraría a la nave de Babidi para impedir la resurrección de Majin Buu. Volvemos con Goku y los demás. Los Super Saiyajins fase 2 la tendría difícil al enfrentarse contra el espartano manipulado por Babidi, hasta que Goku por unos segundos usaría el Super Kaioken fase 2, aumentado 10 veces, dándole una combinación de puñetazos y patadas al Majin Kratos, que lo mandaría a volar, para luego Goku usar la teletransportación, apareciendo adelante del fantasma de Esparta, para darle un puñetazo, pero el Majin Kratos al darse cuenta de eso, prepararía su puño, así estos dos chocaron un puñetazo, que mandaría todo a la mierda, pues el impacto del puñetazo haría volar toda la zona. Majin Vegeta por la espalda le da un patada a Kratos, que lo haría retroceder varios metros, pero Goku y Vegeta rápidamente fueron a atacar al Majin Kratos. El fantasma de Esparta sacaría sus espadas del exilio, haciendo un rápido movimiento, llamado el ciclón del caos, girando sus espadas en círculos. Goku y Vegeta apenas pudieron cubrirse con sus brazos en forma de X, pero las espadas le harían algunos cortes. Majin Vegeta furioso, tomaría las cadenas, pero Kratos lo tomaría por el cuello estrellándolo al suelo, intentando pisarle la cabeza. Pero Goku Super Saiyajin fase 2, le da un puñetazo en el rostro, aturdiendo a Kratos, y retrocediera varios metros. Kratos furioso le da un fuerte patada a Goku, que lo mandó a estrellar contra una montaña, que lo dejaría fuera de combate. Vegeta se levantaría del suelo algo herido, furioso se abalanzaría hacia Kratos, el recién mencionado igual atacaría, así estos dos empezaron a intercambiar muchos puñetazos y patadas por varios minutos, hasta que Vegeta le da una fuerte patada en el estómago a Kratos, que lo hizo escupir un poco de sangre. Kratos muy furioso tomaría por el rostro a Vegeta, empezándolo a estrellar contra el suelo violentamente, como si fuera un simple trapo, terminando de ser un pequeño cráter. Kratos saldría del cráter pensando que Vegeta ya estaba muerto, pues Vegeta había perdido la transformación de Super Saiyajin fase 2. Pero Majin Vegeta en su estado base saldría del cráter hecho mierda, dejando asombrado un poco a Kratos, con el Majin Vegeta furioso, diciéndole que tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin guerrero. El gran Vegeta dijo eso volviendo a transformarse en Super Saiyajin fase 2, teletransportándose atrás del espartano, dándole un puñetazo, pero el fantasma de Esparta lo detendría como si nada. Así estos empezaron a forcejear por varios segundos, en donde Vegeta la tendría demasiado difícil, hasta que Kratos le da una fuerte patada a Vegeta, que lo mandaría a volar muy lejos, para luego el fantasma de Esparta teletransportarse arriba del Saiyajin orgulloso, dándole un puñetazo de martillo a Vegeta, que lo mandó a estrellar contra el suelo haciendo un gran cráter. Kratos rápidamente aparecería adelante de Majin Vegeta, y le da una patada en la boca, que lo mandaría a volar violentamente. Kratos una gran velocidad aparecería atrás de Vegeta, dándole una patada por la cabeza, que hizo escupir sangre a Vegeta, para luego darle un cabezazo y muchos puñetazos y patadas, con el pobre de Vegeta sufriendo una gran paliza, que lo dejaría a borde de la muerte, volviendo otra vez a su estado base. Kratos fríamente le diría a Vegeta que llegó su hora, eso le pasa por haberlo provocado. Para su sorpresa, Kratos miraría como otra vez Vegeta se levantaría, diciéndole que un ser tan patético como tú, controlado por Babidi, nunca lo iba a matar, volviendo a transformarse en Super Saiyajin fase 2, con más poder por la furia al ser humillado y también por la marca Majin. Kratos al escuchar eso, empezaría a recordar lo que anteriormente había pasado, empezando a liberarse del control de Babidi. El recién mencionado al darse cuenta de eso, usaría más de su poder, no permitiría que el fantasma de Esparta se libere de su control, pues la energía ya estaba a un 80% para la resurrección de Majin Buu, haciendo que la marca Majin de Kratos empezara a volverse de un color rojo sangre. Kratos sentiría un inmenso dolor en su cabeza escuchando la asquerosa voz de Babidi, terminando por ser controlado
otra vez. Vegeta muy furioso se abalanzaría hacia Kratos, teletransportándose atrás del espartano, recibiendo un tremendo puñetazo que lo aturdiría. Majin Kratos se sorprendería, pues Vegeta había aumentado su fuerza, pero Kratos recibiría muchos puñetazos de parte del furioso Vegeta, que empezaría a molestar a Kratos, así que aumentaría más de su poder, liberándose de los feroces golpes del Saiyajin orgulloso, diciéndole que es hora de acabar con esto. De un rápido movimiento Kratos le haría una llave a Vegeta, intentando romperle el cuello, pero en ese momento, Goku en Super Saiyajin fase 2, le da un tremendo puñetazo a Kratos, que lo haría retroceder varios metros, y soltaría a Vegeta. Kratos miraría fijamente a los Super Saiyajin fase 2, diciéndole que adelante, peleen al mismo tiempo que por mí no hay problema. Goku y Vegeta rápidamente fueron a atacar al fantasma de Esparta, así empezando a una brutal batalla, que haría temblar toda la zona. Vegeta muy furioso le daría muchos golpes, que el fantasma de Esparta los esquivaría fácilmente, para luego darle un tremendo puñetazo, y luego un rodillazo y un golpe de martillo, para luego darle una patada, que envió a volar a Vegeta hacia una montaña, destruyéndose al instante por el impacto, dejando fuera de combate a Vegeta. Goku desesperadamente le da un golpe a Kratos, pero Kratos lo detendría con su mano, para luego darle una patada en la boca a Goku, que lo mandaría a volar, hasta casi salir afuera de los límites del mapa. No mentir. Pero en ese momento, el cielo se oscurecería, dejando sorprendidos a Goku y a Majin Kratos, con Goku rápidamente sabiendo que alguien había invocado al dios dragón para pedir un deseo. Mientras sucedía la batalla contra el Majin Kratos, Bulma y los demás, como en la historia original, encontrarían las esferas del dragón, con el todopoderoso Yamcha pidiendo al dragón que reviva a todas las personas que murieron hoy, y que no tome en cuenta a los villanos, con el dragón reviviendo a las personas que Vegeta había matado en el torneo, y también reviviendo al supremo Kaiosama y a Kibito, y sin saberlo también a Bills, pero al dragón sí le había costado en revivir al supremo Kaiosama, haciendo que al revivirlo se convirtiera en dos deseos, retirándose el dragón. El Supremo despertaría en el mismo lugar donde había muerto, estando sorprendido y confundido, pues lo último que recordaba era cuando unas espadas atravesaron su cuerpo. El Supremo miraría por todo a su alrededor, viendo cómo el fantasma de Esparta se estaba enfrentando contra Goku en Super Saiyajin fase 2. Shin entraría a la nave de Babidi para impedir la resurrección de Majin Buu. Volvemos con Goku y Kratos, estos estaban intercambiando muchos puñetazos y patadas, en donde Goku estaba usando todo su poder del Super Saiyajin fase 2, pero eso no era nada contra el espartano, así que Goku cargaría un poderoso Kamehameha con todo su poder en aquella transformación, lanzándolo así a Kratos, el recién mencionado con sus manos lo detendría con un poco de dificultad, para luego lanzar la técnica hacia el espacio, terminando por explotar la técnica en el espacio exterior. Goku sin energía caería por un precipicio, pues había usado todo su poder en la técnica. Pero Kratos lo tomaría por el brazo, para luego estamparlo contra una pared de roca, y clavaría sus espadas del exilio en las manos del Saiyajin criado en la tierra. Goku gritaría del dolor, Kratos furioso le diría que se callara, Goku le respondería que era un maldito, Kratos fríamente le diría que ya estaba harto de sus excesos de amabilidad. ¿No recuerdas cuando ayudaste a Freezer en aquel planeta? Por esa estupidez Freezer pudo sobrevivir, y volver con más poder a la tierra, y casi mataba a tus estúpidos amigos. No mereces ser un guerrero, más parece ser un estúpido niño con esa personalidad, dijo el espartano conectando muchos puñetazos, dejando mal herido a Goku. El Saiyajin criado en la tierra por ahora no diría nada, pues todo lo que había dicho el espartano tenía toda la razón. Es hora de madurar, y dejar de ser ese inmaduro que solo quiere luchar contra enemigos sin importar si sus amigos salían lastimados. Goku fríamente le diría a Kratos que tenía toda la razón, pero ahora no dejaría que se salga con la suya, impediría la resurrección de Majin Buu. Super Kaioken aumentado a 20 veces, dijo el Saiyajin criado en la tierra, haciendo que su masa muscular incrementará, liberándose y muy furioso le daría muchos golpes que envía a Kratos estrellar contra unas rocas del lugar. Goku rápidamente se comería una semilla del ermitaño, pues sus manos tenían dos grandes agujeros, por lo que habían hecho las espadas, así regenerándolos gracias a las semillas del ermitaño.
Kratos muy furioso fue a atacar a Goku, el recién mencionado ya sin el Super Kaioken fase 2, igual atacaría, chocando un poderoso puñetazo en el rostro, que mandaría a volar a los dos en diferentes direcciones. Kratos se repondría rápidamente, pero en ese momento, Kratos sentiría un enorme ki, siendo el de Majin Buu, por fin despertando de su largo sueño, al ya haber reunido toda la energía durante la batalla. Babidi le diría a Kratos que ya acabe con esos sujetos y luego que venga así a él. Kratos, al escuchar la voz del mago en su cabeza, otra vez empezaría a recordar lo que anteriormente había pasado, empezando a liberarse del control de Babidi. Kratos muy furioso le respondería que no obedecía a Nadides, y ni lo volvería a hacer, dijo expulsando la furia de Esparta. Babidi sentía que ya no podía controlar a Kratos, pues el espartano estaba aumentando su poder de forma monstruosa, terminando por el espartano liberarse del control del mago, haciendo que la marca Majin de su rostro desaparezca. Miserable insecto, ¿cómo te atreves en controlarme? Te arrepentirás por ello, dijo el espartano muy furioso, pues se sentía otra vez utilizado, pues terminó por resucitar a Majin Buu. En ese momento Goku llegaría, al ver al espartano ya sin la marca Majin, se calmaría, diciéndole que si pudo sentir el ki de Majin Buu. Kratos le respondería que sí, él mismo se encargaría en matarlo, pero antes quiero que me des unas de esas semillas del ermitaño, porque usamos todas nuestras energías durante la batalla. Goku se alegraría y le diría que sí, y si luchamos todos juntos seguramente le ganaremos a Majin Buu, pero este recibiría un tremendo puñetazo en la nuca, que lo dejaría inconsciente y perdiera la transformación. Al Majin Buu que yo desperté, yo mismo lo eliminaré, y no te preocupes, no mataré a ese estúpido de Vegeta, ni me interesa matarlo, sería una pérdida del tiempo en estos momentos. Te puedes quedar con tus semillas, que yo no lo necesito, dijo el espartano curándose gracias a su factor curativo, para luego el espartano entrar a la nave de Babidi. Majin Buu gordo como en la historia original, les daría una paliza de Gohan y al Supremo Kaiosama, con Gohan siendo mandado a volar por Majin Buu, para luego el chicle rosa intentando convertir en algo de comer al Supremo Kaiosama. Pero en ese momento, se originaría una enorme explosión, con Babidi sorprendido, diciendo qué diablos estaba pasando. Luego de la explosión, y quitarse la nube de polvo, se podía ver una figura, siendo el espartano Kratos. Con Babidi estando sorprendido, y muy furioso diciéndole al espartano porque destruyó su nave espacial, Kratos diciéndole que fue la única forma de llegar hasta aquí de manera rápida, con Babidi furioso diciéndole que no sabía cómo diablos se pudo liberar de su control, pero eso ya no importaba, pues gracias a haberlo controlado pudo resucitar a Majin Buu, señalando a este. Kratos muy furioso se teletransportaría adelante del mago, ignorando a Majin Buu, agarraría fuertemente por el cuello a Babidi, y con una cara fría y muy furioso le diría lo siguiente: que haberlo controlado fue un gravísimo error, y por ello lo tenía que pagar con su miserable vida. Babidi intentaría liberarse pero era inútil. Kratos de un poderoso puñetazo haría explotar la cabeza de Babidi, con este muriendo al instante. Kratos botaría el cuerpo del mago para luego desintegrarlo con una bola de energía. Kratos sin perder tiempo se abalanzaría así a Majin Buu, con este también atacando pareciéndole divertido, así originándose una batalla, en donde los poderes de Majin Buu gordo no eran nada contra el espartano, con este esquivando los golpes del chicle rosa fácilmente. Hasta Kratos se diría a sí mismo que Goku en Super Saiyajin fase 2 podría matar a Majin Buu, ya que los poderes de Goku en esta historia, tras haber entrenado con el fantasma de Esparta, como Super Saiyajin 1, llegarían al nivel de subversión canon de la saga de Buu en Super Saiyajin fase 2, y en la fase 2 tendría un poder algo superior a su fase 3 de la historia original, y en su Super Saiyajin fase 3, tendría un poder algo inferior al de Super Buu, y si usará el Kaioken aumentado a 10 veces, llegaría al nivel de Gohan definitivo. Kratos, ya harto de esquivar los golpes, le da un tremendo puñetazo a Majin Buu, que lo envió a estrellar contra unas rocas del lugar. Kratos se teletransportaría arriba del chicle rosa, dándole muchas patadas, que lo dejaría mal herido. Majin Buu furioso, le diría que se convertirá en caramelo, lanzando un rayo, pero Kratos lo esquivaría, haciendo que el rayo chocará contra una gran roca, convirtiéndose en varios dulces. Kratos se sorprendió, así que se dejaría de juegos, haciendo por primera vez para un enemigo, un poderoso Kamehameha, lanzándolo así a Majin Buu, terminando por hacer un gran cráter en la zona.
Kratos bajaría al cráter, pero en ese momento, Majin Buu en 4 formas de masas, aparecerían, dejando sorprendido a Kratos. Los Majin Buu salvajemente empezaron a darle muchos golpes a Kratos, con este recibiendo una gran paliza. Kratos muy furioso activaría la furia de Esparta, mandando a volar a los Majin Buu en miles de pedazos, con estos rápidamente regenerándose. Majin Buu muy furioso se abalanzaría así a Kratos. El fantasma de Esparta con la furia de Esparta, igual atacaría, agarrando por la antena, empezando a estrellar contra el suelo múltiples veces, para luego darle muchos golpes en la panza, que dejaría malherido a Majin Buu gordo. Este rápidamente se regenera del daño, y muy furioso tomando por el brazo al espartano, lo hizo estrellar al suelo, intentando convertirlo en chocolate. Kratos al darse cuenta de eso, se teletransportaría atrás del chicle, lanzando una bola de energía, con esta atravesando la cabeza de Majin Buu, pero este rápidamente se regenera. Majin Buu ya demasiado furioso, empezaría a atacar al fantasma de Esparta, con este ya harto, le daría la paliza de su vida, haciendo enojar más a Majin Buu, pues este solo quería jugar con el espartano, pero al estar recibiendo una paliza de ese sujeto que no lo agradaba, empezaría a expulsar vapor por los hoyos de su cabeza. Kratos sacaría sus espadas del exilio, descuartizando en miles de pedazos al demonio mágico, pero este se regenera, y ya no soportando esa humillación que estaba recibiendo, expulsaría su parte maligna. Con Majin Buu gordo y Evil Buu enfrentándose como en la historia original, dejando sorprendidos a todos los presentes, pero el fantasma de Esparta ya queriendo acabar con esa estúpida amenaza, violentamente empezaría a atacar a los Majin Buu, con estos recibiendo una gran paliza sin igual, así que los Majin Buu decidieron hacer una tregua para matar a ese maldito, así empezando una triple batalla, en donde Kratos la tendría un poco difícil, con Evil Buu lanzando muchas bolas de ki, que el espartano los esquivaría o devolvía a Evil Buu, pero Majin Buu le lanzaría un rayo con la intención de convertirlo en chocolate. Kratos al darse cuenta de eso, con su puño envuelto de energía, le da un puñetazo al rayo, que convertiría en chocolate a Majin Buu gordo, y Evil Buu comiéndose el chocolate de Majin Buu, empezando a sufrir una transformación. Super Buu pondría su mirada hacia el espartano, y sin decir nada se abalanzaría hacia Kratos, le haría pagar por esa humillación cuando fue en su etapa de Majin Buu gordo, empezando a darle una paliza a Kratos, ya que el espartano solo estaba en reposo, así que aumentaría su poder, atacando al nuevo Majin Buu, así empezando una brutal batalla, que haría temblar toda la zona, en donde los poderes de los dos, estaban igualados. Así pasaron varios minutos, hasta que Kratos aumentaría más de su poder, apareciendo una aura de llamas, teniendo un poder similar al de Bellito Super Saiyajin de la historia original, y con ese poder el fantasma de Esparta empezaría a devolverle la paliza a Super Buu, con este desesperándose aumentando todo su poder, pero ese poder era inútil contra el espartano. El supremo Kaiosama, mal herido como en la historia original, sería encontrado por Kibito, para luego el supremo Kaiosama llevarse a Gohan al planeta supremo. Goku se levantaría del suelo algo herido, para su sorpresa, miraría que aún estaba la semilla del ermitaño, pues pensaba que el espartano lo iba a utilizar para recuperarse. Kratos me engañó para después dejarme inconsciente y poder pelear solo contra Majin Buu, dijo Goku recordando cuando el espartano lo dejó inconsciente. Esto es preocupante, puedo sentir el ki de Majin Buu y el de Kratos luchando, pero no puedo sentir el ki de Gohan. Maldición, tengo que ir a ese lugar. Pero tengo que ir primero por Vegeta, dijo Goku yendo donde había chocado Vegeta durante la batalla contra el Majin Kratos, dándole la última semilla, recuperándose Vegeta, con Goku rápidamente explicándole lo que había pasado, y sería mejor ir de una vez al lugar del combate, con Vegeta algo molesto aceptando, aún estaba molesto por la humillación que le había dado el espartano, pero sentía que lo merecía. Volvemos con Kratos, el fantasma de Esparta le da un tremendo puñetazo a Super Buu, que lo hizo estrellar al suelo. Kratos lo tomaría por la antena, girándolo en círculos, para luego mandarlo a estrellar contra una gran roca. Super Buu furioso saldría de aquel lugar, lanzando una bola de energía de su boca. Kratos de un poderoso puñetazo mandaría a volar aquel ataque muy lejos. Super Buu en forma de bola se abalanzaría así a Kratos, como si fuera pelota se estrellaría con el espartano, con estos dos chocando contra una gran roca.
Super Buu le daría muchos golpes, que el fantasma de Esparta los esquivaría fácilmente, deteniendo uno, diciéndole que era una basura. Luego de decir eso, lo mandaría al cielo, para luego ir rápidamente hacia Super Buu, dándole un tremendo puñetazo de martillo, que envió a Super Buu hacia el piso. Kratos se teletransportaría adelante del chicle rosa, dándole una tremenda patada a Super Buu, que lo mandaría a estrellar contra una pequeña montaña, con las rocas saliendo disparados hacia Kratos. El espartano empezaría a destruir las rocas con sus puños. Para su sorpresa, Super Buu aparecería adelante de él, haciendo una bola de energía de su boca. Kratos con sus manos detendría la bola de energía, haciendo que Majin Buu se tragara su propio ataque, haciéndose mierda por completo. Kratos le da un tremendo puñetazo en el estómago a Super Buu dejándolo sin aire, para luego darle un codazo y otro, con Super Buu cayendo al suelo. Kratos lo pisaría por la espalda, diciéndole que llegó su hora, dijo el espartano creando una bola de energía. Super Buu dio una sonrisa, estirando su cuerpo en forma de masa, terminando por absorber a Kratos. En ese momento, Goku y Vegeta llegaron, quedaron impactados, al ver cómo Majin Buu absorbió a Kratos, sufriendo una transformación. Así apareciendo Super Buu Kratos, su poder era monstruoso para la época, teniendo un poder superior al de un hipotético Bellito Super Saiyajin fase 2. Goku y Vegeta al sentir el monstruoso ki de Majin Buu, rápidamente se transformaron en Super Saiyajin fase 2, poniéndose en pose de combate. Super Buu les diría que les recordaba, ¿acaso querían sufrir otra paliza? Dijo el Majin. Gracias al tener absorbido a Kratos, también tenía sus recuerdos. Solo son basuras para mí, tendrán el honor de morir a manos del nuevo fantasma de Esparta, pero antes, me divertiré con ustedes, dijo Super Buu yendo a atacar a los Super Saiyajins con estos dos esquivando los ataques de Super Buu con mucha dificultad, para luego Goku y Vegeta cargar sus respectivas técnicas más poderosas, combinándolos, terminando por hacer un final Kamehameha, lanzándolo así el monstruo rosa. Super Buu Kratos, de un simple golpe mandaría a volar aquel ataque muy lejos, para luego lanzar muchas energías rojas. Goku y Vegeta apenas pudieron esquivarlas, pero se haría una enorme explosión por todo el lugar. Luego de quitarse la nube de polvo, se vería a Goku y Vegeta malheridos. Super Buu crearía una bola de energía, diciéndole que llegó la hora de su muerte, yendo a una gran velocidad con la intención de matarlos, pero en ese momento, el Supremo Kaiosama aparecería adelante de Goku y Vegeta, llevándolos al planeta Supremo, y Super Buu quedaría sorprendido, preguntándose dónde diablos habían ido. Goku y Vegeta aparecerían en el planeta Supremo, con estos dos estando sorprendidos, y Goku viendo a Gohan entrenando con una espada. Kirito curaría a los Saiyajins, con estos serios pensando cómo diablos podrían derrotar a Super Buu. El entrenamiento de Gohan sería igual que en la historia original, con este rompiendo la espada Z, liberando al Kai anciano, con este diciéndoles que podía liberar el poder oculto de Gohan por haberlo liberarlo, con Gohan aceptando, así tal vez podría derrotar a Super Buu. Pero en ese momento, Goku recordaría la fusión, diciendo esto a Vegeta, mostrándole los pasos. A Vegeta le parecía ridículo aquellos pasos, y le diría que sería imposible en derrotar a Majin Buu en solo 30 minutos. Peor aún, Majin Buu ni les dejaría hacer los pasos de la fusión. El anciano Kaioshin les diría sobre los Potara, con solos ponerlos en las orejas podrían fusionarse enseguida, pero la fusión es eterna, pero tal vez así podrían derrotar a Majin Buu. Goku aceptaría, diciéndole a Vegeta que tal vez con las esferas podrían luego pedir que los separen, así Vegeta aceptaría algo molesto. Goku y Vegeta se teletransportaría a la Tierra. Super Buu furioso les diría que no volverían a escapar, yendo a atacarlos. Goku rápidamente se transformaría en Super Saiyajin fase 3, dejando sorprendido a Vegeta, así Goku esquivando al Majin, para luego hacer el Taioken, dejando a Super Buu sin visión temporalmente, diciéndole a Vegeta que ya era hora, dijo Goku volviendo a su estado base. Así estos dos poniéndose los arcillos Potara, dando vida a Bellito. Super Buu sorprendido miraría al nuevo ser, con este explicándole lo que Kakaroto y Vegeta habían hecho. Super Buu le diría que da igual que se hayan fusionado, ya que sus poderes todavía eran superiores. Tienes razón, entonces te mostraré mis habilidades, dijo el guerrero unido empezando a incrementar sus poderes.
que eres Super Vegito, jajaja, ¿no recuerdas que absorbí los poderes de un dios? Ahora puedo usar sus poderes, y me quieres asustar con esa transformación. Será mejor que no te confíes, la fusión con estos arcillos no es tan normal como tú crees. Si no quieres entenderlo con palabras, te lo demostraré de otra manera. Super Buu furioso se abalanzaría así a la fusión, así empezando una batalla, en donde los poderes de los dos estaban igualados, con estos dos chocando muchos puñetazos y patadas, y muchas ráfagas de ki. Sin embargo, el monstruo rosa empezaría a elevar más poder, empezando a humillar al Saiyajin fusionado, ya que estaba usando los poderes del fantasma de Esparta. Gracias a eso podía superar los poderes de Super Vegito. Vegito sería consciente que en aquella transformación ya no podría hacer nada contra Majin Buu, ya que estaba usando los poderes del fantasma de Esparta, así que Vegito empezaría a expulsar más de su poder, transformándose en un poderoso Super Saiyajin fase 2. Vegito Super Saiyajin fase 2, a una gran velocidad fue a atacar a Super Buu Kratos, con este igual yendo a atacar a la fusión Saiyajin, así comenzando a intercambiar muchos golpes, patadas, y muchas ráfagas de ki que el guerrero fusionado la tendría complicada, hasta que el Super le da un puñetazo en el estómago, para luego darle una fuerte patada en la cara, y de un super golpe, mando a volar al Saiyajin contra el océano del lugar. Vegito rápidamente se recompuso algo herido, creando un poderoso Big Bang Kamehameha, lanzando así a el monstruo rosa, terminando por ser desintegrado, pero algunas partículas de su cuerpo aún estaban en el lugar, con estos regenerándose, para luego el Super sacar las garras de Hades, diciéndole que aquellas armas eran del sujeto que había absorbido, a ver qué tan buenas serán en una batalla. Dijo Super Buu empuñando las garras de Hades, yendo a atacar a Vegito. El recién mencionado se puso en pose de combate, incrementando todo su poder en aquella transformación, apareciendo la aura eléctrica del Super Saiyajin fase 2. Super Buu con las garras de Hades, empezaría a atacar al Saiyajin fusionado, haciéndoles muchos cortes, que el guerrero fusionado tendría que hacer una barrera de energía, para ya no recibir aquellos cortes, que la verdad sí le dolían demasiado, así que haría una espada de ki, cortando los brazos de Super Buu, pero este rápidamente se regenera, para luego invocar muchas almas, como minotauros, y algunos cíclopes, con estos yendo a atacar a Bellito. Bellito se sorprendió, recordando cuando el espartano invocó a esas almas en el planeta Namek durante la batalla contra Freezer. Malditas criaturas, fantasmas o lo que sean, me dan asco. A él, dijo Super Buu mandando a las almas a atacar al Saiyajin fusionado, con las almas yendo a atacar a Bellito, pero este rápidamente se teletransportaría, creando unas bolas de energía de sus dedos, lanzándolo así a las almas, terminando por ser desintegrados por completo. ¿Creías que aquellas criaturas me iban a destruir?, dijo el Saiyajin fusionado. Yo también pensaba que eso no funcionaría, las garras son muy poderosas, sin embargo su invocación de almas son muy débiles, así que usaré los poderes de un verdadero dios del inframundo, dijo el Super empezando a incrementar su masa muscular, ya que usaría los poderes mágicos del fantasma de Esparta, mejor dicho de Hades, así invocando el ejército de Hades. Almas malditas, vayan a atacarlo, hagan pedazos a esa estúpida fusión, dijo el Super mandando a las almas malditas atacar al Saiyajin fusionado. No paras de decir tonterías, dijo el guerrero fusionado, lanzando muchas bolas de energía así a las almas malditas, pero a estas no le haría ningún daño ese ataque. Imposible, dijo el Saiyajin sorprendido. Las almas malditas rápidamente empezaron a atacar al Saiyajin fusionado, empezándolo a darle una gran paliza sin igual, mientras que el Super lo miraba con una sonrisa malvada. Bellito desesperadamente le daría muchos golpes a las almas malditas, pero era inútil, pues sus golpes atravesaban a las almas, así que dio un poderoso grito, usando el Super Kaioken fase 2, aumentado a 10 veces, liberándose de las almas malditas, para luego rápidamente escapar de las almas malditas, creando un poderoso Big Bang Kamehameha con todo su poder, terminando por desintegrar a las almas por completo. Para luego rápidamente atacar a Super Buu, empezándolo a darle una gran paliza. Super Buu furioso incrementaría más de su poder, sin embargo, solo pudo incrementar el doble, ya que Super Buu no podría usar todo el poder del fantasma de Esparta, esto siendo notado por Bellito, desactivando el Kaioken, diciéndole que no valía la pena estar esforzando su cuerpo en usar una técnica tan peligrosa como el Kaioken, mejor le demostraría algo mejor. Super Buu le diría que dejara de decir estupideces, que ya era hora de acabar con todo esto.
esto, el Saiyajin fusionado le diría que ahora le demostraría que Kakaroto y Vegeta unidos eran un sujeto de temer. Luego de decir eso, Bellito empezaría a incrementar su poder de forma monstruosa, haciendo temblar todo el planeta Tierra. Super Buu sorprendido estaba mirando cómo el Saiyajin fusionado estaba accediendo a una nueva transformación que era el Super Saiyajin fase 3. Luego que Bellito terminara de incrementar su poder, se vería en su transformación del Super Saiyajin fase 3, diciéndole al Super que la verdadera pelea apenas ha comenzado. Bueno, es necesario de una vez explicarles los niveles de poder de Super Buu, Kratos y de Bellito. Los poderes de esta fusión en esta historia serían el doble de fuerte que su versión canon, tras Goku ser muy superior a su versión canónica, mientras que Vegeta antes de ser manipulado por Badibi tendría el mismo poder que Gohan Super Saiyajin fase 2 de los juegos de Cell. Gracias a la marca Majin pudo tener el mismo poder que su versión canon. Si ya se me dirán que la fusión en esta historia sería desequilibrada, pero la verdad no sé tanto de ese tema, así que solo diré que este Bellito sería el doble de fuerte que su versión canon. Bellito Super Saiyajin fase 3, rápidamente fue a atacar a Super Buu. Kratos, el recién mencionado, igual atacaría al ver que le estaba retando, así empezando una brutal batalla, que haría temblar todo el planeta Tierra, ya que estos dos ya pertenecían a otra dimensión. Así fueron durante varios minutos que el guerrero fusionado en fase 3 la tendría un poco complicada, hasta que le da un tremendo puñetazo a Super Buu enviándolo al suelo, que lo dejaría aturdido. Ja, lo siento, parecías vulnerable. ¿Qué esperas, señor Dios? Digo, fantasma de Esparta, o esa tontería que habías dicho anteriormente. Date prisa, intenta hacerme pedazos, dijo el Saiyajin confiado. Cállate, dijo Super Buu furioso, abalanzándose así a Bellito, dándole un tremendo puñetazo enviándolo a estrellar contra el suelo, pero el guerrero fusionado rápidamente fue a atacar a Super Buu, así empezando a chocar muchos puñetazos y patadas, hasta que el Super Saiyajin fase 3 lo tomaría por el rostro, estrellándolo al suelo, diciéndole ¿qué pasa? ¿Acaso eso es todo el poder de un dios? Deja de fanfaronear, dijo el Super expulsando la furia de Esparta, dándole un cabezazo, y muchos puñetazos, y lo tomaría por el cuello, mandando a volar al Super Saiyajin fase 3 muy lejos, pero Bellito rápidamente se recompuso. Super Buu se teletransportaría adelante del Saiyajin fusionado, preparando su puño para darle un golpe. Bellito igual preparó su puño, así estos dos chocando un tremendo puñetazos, haciendo volar toda la zona. El Super sacaría un cesto de Nemea, dándole un tremendo golpe en el estómago de Bellito, dejándolo sin aire. Para luego Super Buu darle muchos puñetazos con los cestos de Nemea, que dejaría mal herido al Saiyajin fusionado. Bellito de un rápido movimiento cortaría los brazos de Super Buu con una espada de ki. Super Buu furioso intentaría regenerar sus brazos, pero Bellito rápidamente quitaría los cestos de Nemea de los brazos de Super Buu, poniéndolos en sus brazos. Increíble, estos guantes están pesados, no sé cómo Kratos como si nada puede moverse con estas armas, dijo Bellito recordando cuando el espartano se enfrentó a Freezer en el planeta Namek. Luego le devolveré esto a Kratos, pero antes acabaré esta batalla con estas hermosuras, dijo Bellito mirando los cestos de Nemea, para luego ir a atacar a Super Buu, empezando a darle una paliza, que el demonio rosa no podría ser nada. Bellito le da un tremendo puñetazo con los cestos de Nemea a Super Buu enviándolo a chocar contra una pared. Acabemos con esto, dijo Bellito quitándose los cestos de Nemea, creando un poderoso final Kamehameha, lanzando así a Super Buu, terminando por explotar en miles de pedazos. Este rápidamente se regenera. Ja, no me hiciste nada, pues yo no diría lo mismo. Para la sorpresa de Super Buu, una parte de su cuerpo no se había regenerado. Has recibido tantos ataques durante la pelea que tu cuerpo ya no se puede regenerar por completo. Super Buu furioso regeneraría esa parte de su cuerpo. Bueno, ya me cansé de esto, es hora de acabar contigo, dijo el Saiyajin fusionado serio. Diablos, este sujeto es muy poderoso, la única manera de derrotarlo sería absorberlo, así pasando lo mismo que en la historia original, con Super Buu absorbiendo a Bellito. Sin embargo, este había hecho una barrera de energía, dejándose absorber para rescatar a Kratos. Jajaja, me pude deshacerme de esa fusión, dijo Super Buu empezando a burlarse de Bellito. ¡Lo logré! ¡Tú eres un pobre estúpido! ¿Ves lo que te pasa por presumir lo que no eres? ¡Por fin acabé contigo! ¡Tú eres un pobre diablo!
¡Qué escándalo! Se está viendo como un lunático, quizás perdió la razón, pero no puedo hacer nada mientras permanezca en su cuerpo. Por cierto, el campo de energía que use funcionó a la perfección, no pudo absorber mis poderes. Bien, la barrera hizo su trabajo, tengo que encontrar a Kratos cuanto antes, dijo Bellito quitándose la barrera de energía. Sin embargo, el tiempo de la fusión había terminado, desde aquí pasaría lo mismo que en la historia original, con la pequeña diferencia que Goku y Vegeta no romperían los arcillos, pues sabían lo peligroso que era Super Buu Kratos. Mientras tanto, Super Buu, como en la historia original del anime, se iría a las ciudades a comer pasteles y luego destruir las ciudades solo por diversión. Volvemos con Goku y Vegeta, estos ya habían llegado al cerebro o cabeza de Majin Buu, con Goku encontrándose con el espartano, así que se acercaría así a Kratos, pero este le daría un tremendo puñetazo, que envió a Goku a caer al suelo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas?, dijo Goku sorprendido, pero el fantasma de Esparta rápidamente fue a atacar a Goku, así originándose una pelea, con estos intercambiando muchos golpes. Ya me di cuenta, tú no eres el verdadero Kratos, aunque tus poderes parecen ser del verdadero, dijo eso transformándose en Super Saiyajin fase 2, creando un poderoso Kamehameha, lanzando así a Kratos, enviándolo a estrellar contra una pared atravesándolo. De allí saldría Vegeta, con Goku rápidamente explicándolo lo que había pasado, así que Vegeta rápidamente se transformaría en Super Saiyajin fase 2. El falso Kratos rápidamente se recompuso, yendo a atacar a los Super Saiyajins fase 2, así empezando una brutal batalla, que haría temblar toda la zona, con los Saiyajin recibiendo una paliza, ya que este falso Kratos tenía el mismo poder que Bellito Super Saiyajin, al ser un recuerdo de Majin Buu, en donde Kratos tenía ese poder cuando humilló a Super Buu. Goku y Vegeta ya en sus estados base intentaría ponerse los arcillos Potara, sin embargo, estos fueron destruidos por un rayo mortal de parte del fantasma de Esparta, así que Goku le diría a Vegeta que hagan los pasos de la fusión. Vegeta sin opción aceptaría, así estos dos de puro milagro harían la fusión sin fallos, así apareciendo Gogeta en Super Saiyajin fase 2, yendo a atacar al fantasma de Esparta, así empezando a intercambiar muchos golpes, patadas, y muchas ráfagas de ki, en donde Gogeta la tendría fácil, así que sin perder el tiempo, crearía un poderoso Big Bang Kamehameha, antes de lanzarlo así a Kratos, este se convertiría en un pastel. Gogeta se sorprendería, pero por ahora no le daría importancia, yendo a una gran velocidad a encontrar al verdadero Kratos. Luego de un tiempo Gogeta encontraría al verdadero Kratos, en un capullo, así que Gogeta arrancaría el capullo, haciendo que Super Buu perdiera los poderes del fantasma de Esparta, volviendo a ser Super Buu. Gogeta con su propia fuerza sacaría a Kratos del capullo, pero en ese momento, su tiempo de fusión ya había terminado, volviendo a ser Goku y Vegeta. En ese momento Super Buu aparecería dentro de su cuerpo, dejando sorprendidos a los Saiyajin. No tengo la menor idea de por qué ustedes fueron los únicos que mi cuerpo no absorbió. ¿Cómo se atreven en arrebatarme al sujeto que había absorbido?, dijo Super Buu furioso. Maldita sea, estamos en problemas, aún peor en este estado, dijo Vegeta, pues ambos estaban malheridos al haber recibido una paliza de parte del fantasma de Esparta. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin ordinario. Super Buu furioso se abalanzaría así a los Saiyajin, dándole un tremendo golpe a Vegeta que lo dejaría fuera de combate, al ya estar demasiado herido. Desgraciado, dijo Goku yendo a atacar a Super Buu, así empezando un breve combate en donde Super Buu humillaría al Super Saiyajin, para luego mandarlo a estrellar contra una pared, lanzando dos enormes bolas de energía, lanzando así a Goku. Este intentaría frenar las bolas de energía, pero era inútil, así que empezaría a incrementar todo su poder, haciendo explotar las bolas de energía, originándose una cortina de humo. De allí empezaría a salir algunos truenos, para luego verse al Saiyajin criado en la tierra, pero era diferente. Super Buu sorprendido miraría cómo el Saiyajin se había transformado en el poderoso Super Saiyajin fase 3. Luego que Super Buu observara a Goku en Super Saiyajin fase 3, se pondría muy furioso, recordando la paliza que le había dado Bellito Super Saiyajin fase 3, diciéndole a Goku que lo acabaría de una vez por todas. Quiero ver si lo podrás, dijo el Super Saiyajin fase 3 serio. Goku Super Saiyajin fase 3 y Super Buu se fueron a atacar, originándose una batalla en donde los poderes de los dos estaban casi igualados. Sin embargo, Goku al estar mal herido la tendría difícil contra Super Buu, así que el Majin ya al querer acabar con ese sujeto, de un super golpe con todas sus fuerzas, dejaría en pésimo estado a Goku, enviándolo a estrellar contra el suelo, perdiendo la transformación.
Goku ya en su estado base, ya no podría hacer nada, apenas podía moverse, Super Buu aparecería adelante del Saiyajin, creando una bola de energía. Ja, mira quién va a morir, eso lo veremos, dijo una voz lanzando un rayo mortal, haciendo explotar la cabeza de Super Buu, pero este rápidamente se regenera. Para la sorpresa de Majin Buu y Goku, el que había dicho eso, fue Kratos, el fantasma de Esparta. Este con una espada del exilio, iba a cortar el capullo donde estaba Majin Buu gordo. Super Buu desesperadamente le diría que no haga eso, si hace eso iba a desaparecer. Kratos furioso le respondería que lo iba a pagar por haberlo absorbido. Luego de haber dicho eso, Kratos con la espada del exilio cortaría el capullo, para luego botarlo hacia un lado, haciendo que Super Buu empezara a sufrir de un inmenso dolor, y también experimentando una gran pérdida de poder, al estar volviendo a ser el mismo que había aparecido al principio del todo. Kratos se acercaría hacia Goku, diciéndole que lo había hecho bien, ahora él se encargaría de Majin Buu. Goku solo asentiría con su cabeza, quedando inconsciente. Kratos de muchas formas posibles intentaría hacer un agujero en el cuerpo de Buu para escapar de ese lugar junto a los Saiyajin, pero era inútil, así que sacaría una gran espada, siendo la mismísima espada del Olimpo. Kratos con la espada del Olimpo lo clavaría en el estómago de Majin Buu, terminando por hacer un gran agujero. Super Buu sentiría otro inmenso dolor, mirándose el estómago, viendo como el fantasma de Esparta saldría de allí junto a Goku y Vegeta. Kratos guardaría la espada del Olimpo, creando una enorme bola de energía, lanzándolo así a Super Buu, terminando por explotar en miles de pedazos. Kratos dejaría a los Saiyajin en el suelo, para luego ir así a Majin Buu. El recién mencionado terminaría de regenerarse, pero era diferente, volviendo a ser el Majin Buu original que tanto temía el supremo Kaiosama. Kratos se confundió al ver a Kid Buu, ya que parecía un niño. Kid Buu al ver al fantasma de Esparta, muy furioso crearía una gran bola de energía, lanzándolo así a la tierra, con la intención de destruirla. Kratos con sus manos detendría la enorme bola de energía. Te lo devuelvo, dijo el espartano devolviéndole aquel ataque a Kid Buu, terminando por volar en miles de pedazos, pero este rápidamente se regenera, y sin decir nada rápidamente fue a atacar al fantasma de Esparta. ¿Sabes? Podría matarte en cualquier momento, pero primero te haré sufrir como no te lo puedes imaginar. Esto será una venganza personal, te arrepentirás por haberme absorbido y usar mis poderes como si fuera una herramienta, dijo el fantasma de Esparta furioso, yendo a atacar a Kid Buu. Ambos chocaron un tremendo puñetazo en el rostro, originándose una enorme onda expansiva, que haría volar toda la zona. Kratos le daría un tremendo golpe a Majin Buu, que lo haría escupir saliva. Kid Buu furioso, tomaría por el brazo al espartano haciéndolo girar en círculos, para luego mandarlo hacia el suelo, con el espartano estrellándose contra una pequeña montaña. Kid Buu rápidamente fue donde había chocado el espartano, pero este se teletransportaría atrás del chicle, dándole un tremendo puñetazo de martillo, enviando a Kid Buu a caer al suelo. Kratos lanzaría sus espadas del exilio hacia Kid Buu, pero este tomaría las cadenas de las espadas, intentando destruirlas. Sin embargo, este recibiría una fuerte patada de parte del fantasma de Esparta, que envió a Kid Buu a estrellar con unas rocas del lugar. Kid Buu furioso se recompuso, yendo a atacar a Kratos, así empezando a intercambiar muchos golpes, patadas, hasta que el espartano incrementaría más de su poder, empezando a humillar al chicle rosa, cortándole un brazo. Kid Buu furioso regeneraría esa parte de su cuerpo, lanzando una bola de energía. Kratos con el vellocino de oro, usaría el contraataque, devolviéndole a aquella bola de energía a Kid Buu, pero este rápidamente lo esquivaría. Kratos se teletransportaría adelante del chicle, dándole un cabezazo, y muchos puñetazos y patadas, que dejaría mal herido a Majin Buu. Kid Buu furioso, le daría un tremendo puñetazo a Kratos en el rostro, pero a Kratos no le haría ningún daño ese golpe. Kratos furioso por ese acto tomaría por el cuello a Kid Buu, empezándolo a estrellar al suelo múltiples veces, que dejaría hecho mierda al monstruo rosa. Kratos mandaría a volar a Kid Buu al cielo, creando un poderoso Kamehameha, lanzándolo así a Majin Buu. Este horrorizado intentaría frenar aquel ataque, pero era totalmente inútil, terminando por ser desintegrado por completo. Por fin esto ha acabado, dijo el espartano viendo al cielo. Kratos se dirigió donde había puesto a los Saiyajin, que aún estaban inconscientes.
Agradece que no te mate en esa batalla, si vuelves a hacer esa tontería no dudaré en hacerte pedazos, dijo el fantasma de Esparta viendo a Vegeta. Y tú, luego hablaremos, dijo el espartano viendo a Goku. Luego de haber dicho eso, Kratos se iría del lugar, aún estaba molesto por haber sido manipulado por Babidi, pero eso lo haría reflexionar, por esa maldad que aún tenía dentro de su ser, pudo ser manipulado, y revivir a un ser que estuvo a punto de destruir la Tierra. Ahora necesitaría enfrentarse a su pasado, y reclamar la humanidad que perdió el día que nació su oscura leyenda.